a no ver a la glucosa. Todas, en este caso, que estamos en la glucólisis, ¿qué va a favorecer? Pues obviamente la glucólisis para cargarse a la glucosa, ¿vale? Angry Bird, enfadado, insulina, cargarse a la glucosa o que se vaya a formar cosas por ahí, ¿vale? Glucagón, lo contrario, es el cerdito este verde. Está enamoradísimo de la glucosa, entonces va a favorecer toda reacción dirigida a que haya glucosa. Romper glucógeno para que haya glucosa, no dejarle entrar en las células o generar glucosa como estamos aquí, viendo aquí, ¿vale? Gluconeogénesis favorecida por glucagón, glucólisis por la insulina. Bien. Metabolito importante que determina si la glucosa se sintetiza o se degrada. Lo hemos dicho, marcador de mogollón de glucosa dentro de la célula, fructosa 2,6-bisfosfato. Enzima principal reguladora de la gluconeogénesis, fructosa 1,6-bisfosfatasa, la fosfofructoquinasa 1 de la glucólisis. ¿Cuál de los siguientes es cierto en la glucólisis? ¿Se genera ATP? Sí. ¿Por fosforilación oxidativa? No, esto es de la cadena de transporte de electrones. Ahora es a nivel de sustrato. Se genera un piruvato y se generan 2 piruvatos, ¿no? Y ya está, 2 piruvatos. ¿Reacción tiene lugar en la mitocondria? Pues no, la glucólisis se da en el citosol, la pueden hacer los eritrocitos. Y enzima que regula sí que es la fosfofructoquinasa 1, ¿vale? Preguntan casi siempre lo mismo. Bien, ya tenemos piruvato. ¿Ahora qué hacemos? Pues depende. Si estamos en una célula en la que no tengamos mitocondrias, tenemos que intentar seguir haciendo glucólisis anaerobia. Para eso, el piruvato que tenemos lo tendremos que reducir a lactato para reciclar el poder reductor. Volvemos a tener NAD y así podemos seguir haciendo glucólisis anaerobia. Entonces tenemos lactato que suele salir fuera de estas células para utilizarse en otras rutas, sobre todo de gluconeogénesis, como es un precursor gluconeogénico. En condiciones anaeróbicas, la ruta metabólica para generar energía, bueno, si es para generar energía, todas las que nos ponen endergónicas no van a ser. Es decir, glucogenogénesis, formar glucógeno, eso requiere energía, no va a ser. Gluconeogénesis, hemos visto, consume 6 ATPs, no va a ser. Por tanto, glucólisis, vale, pero glucólisis no es convertir piruvato en acetil-CoA, esto veremos luego lo que es. Glucogenólisis es romper glucógeno en glucositas, no es convertir piruvato en acetil-CoA, pues vale, glucólisis convirtiendo piruvato en lactato para poder seguir haciéndolo, perfecto. Esta reacción que hemos visto ahora, la de la lactato deshidrogenasa, que lo que hace es reducir el piruvato, es reversible porque luego la gluconeogénesis, como hemos visto, pasamos el lactato a piruvato. Bien. Si estamos en una célula en la que sí tenemos mitocondrias y sí podemos oxidar de forma aeróbica la glucosa, lo que haremos será, pues eso, meter el piruvato dentro de la mitocondria con un protón y el poder reductor que se nos queda afuera también lo meteremos con unas lanzaderas o de glicerol fosfato o de malato aspartato que nos dará más o menos poder reductor dentro de la mitocondria. Teniendo ya el piruvato dentro de la mitocondria, llevaremos a cabo la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, que es un nombre muy largo, pero lo que hace es la piruvato deshidrogenasa, que no es una enzima, es un complejo multienzimático, convertir el piruvato, liberando un carbono ya, en una molécula de 2 carbonos, que es el acetil-CoA. Además, algo de poder reductor. Y sobre todo, este acetil-CoA luego va a ir al ciclo de Krebs, donde genera mogollón de poder reductor, que es lo que nos va a generar sobre todo ATP en esta fosforilación, o sea, oxidación de la glucosa, y una molécula de GTP, ¿vale? Conseguimos FADH2 y NADH como poder reductor. En el ciclo de Krebs, ¿qué sucede? Bueno, ¿es la fragmentación de ácidos grasos? No, es la ruta final de oxidación, veremos también de ácidos grasos, pero no es romper ácidos grasos en cadenas de 2 carbonos menos, eso es la beta-oxidación. ¿Síntesis de ácidos grasos? Pues tampoco, ¿vale? Es una ruta oxidativa de eso, que es aeróbica, ¿vale? En condiciones aeróbicas podemos entrar dentro de la mitocondria y podremos oxidar la glucosa, mientras que no podremos hacerlo en condiciones anaeróbicas y en células que no tengan mitocondrias. Ciclo de Krebs. Vale, imposible de acordaros de esto hasta mis reglas mnemotécnicas estúpidas. Entonces, si tienes una citrato, con los del cis, cisaconitato, fumarato o succionar humo, succinato, succinil-CoA, es una malato, noxa-oxalacetato. Y sobre todo, isocitrato si no te sabes el alfabeto, el alfa-cetoglutarato. Sí, a ver, es difícil aprenderos esto, pero puede sonar, en un momento determinado puede sonar. ¿Nos van a preguntar metabolitos del ciclo de Krebs? No creo. ¿Lo han hecho? Sí, son así, ya sabéis. Ya veréis que las preguntas de bioquímica a más fáciles no van, las de este año, tela. Luego las vemos, pero bueno, ¿qué puede servir? Vale, si tienes una citrato con los del cis, cisaconitato, fumarato o succionar humo, succinil-CoA, es una malato, noxa-oxalacetato y sobre todo isocitrato, si no te sabes, el alfa-cetoglutarato. A ver si nos sirve. 89. Intermediarios del ciclo de Krebs. Todos excepto uno. Y sobre todo, noxa,
Succionar humo, piruvato, pues no. Me dirás, ya, si yo ya sé que el piruvato no está en el ciclo de Krebs, pues sí, pues igual te lo sabes ya, pero bueno, si no, igual te suena esto. En el ciclo de Krebs, ¿qué participa? Succionar humo, esto no me suena, NADH si me da, FADH si me da, GTP si me da, vale, pues ácido málico, no. Bueno, puede servir. Bien, tenemos ya mucho poder reductor, hemos dicho, en forma de NADH y FADH2. Lo que vamos a hacer ahora es, mirad a la pantalla, que me ha costado mucho hacer esta animación, los electrones se van a ir cediendo en orden de potencial redox por esos citocromos de la cadena de transporte mitocondrial, hasta que llegan al oxígeno, se reduce agua y esa energía se ha utilizado para bombear protones al espacio intermembrana y al entrar el protón se crea energía en forma de ATP al entrar por la ATPasa, esto sí, por fosforilación oxidativa. Bien, ¿qué puede pasar aquí? Que aparezcan sustancias que impiden ese metabolismo aeróbico. Es aeróbico realmente por esto, porque se llega a oxidar el oxígeno, a reducir el oxígeno, perdón, obteniendo agua. Si aparece el ácido cianhídrico o cianuro, que es típico en los incendios, y por eso ha aparecido en dos preguntas de los MIRES recientes, lo que hacemos es bloquear la citocromo oxidasa al complejo 4 y no se ceden los electrones al oxígeno, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar su antídoto, que es la hidroxicobalamina o vitamina B12 principalmente, que lo que hace es solubilizar el ácido cianhídrico y de esa forma no se bloquea. ¿Veis qué bonito? Realmente esto sucede a nivel bioquímico. MIR 2018, en emergencias, un hombre de 40 años que está en un incendio, está estuporoso, hemodinámicamente inestable, tiene hollín en las fosas nasales, está intoxicado por algo del incendio, tiene una acidosis metabólica con un lactato muy elevado. ¿Por qué tiene lactato muy elevado? Tiene lactato muy elevado porque está en condiciones anaeróbicas, porque no se está reduciendo el oxígeno a agua en esa cadena de transporte mitocondrial. Le daré oxígeno con alto flujo por su intoxicación por monóxido de carbono para quitar la carboxihemoglobina y luego le daré hidroxicobalamina B12, que es el tratamiento para la intoxicación por cianuro. Paciente en un incendio, con torpeza mental, cefalea, disnea, con un lactato muy elevado, lo normal es hasta 2 máximo, ¿qué vamos a darle? Os escucho. Eso es, oxígeno ahí con alto flujo para quitar el CO2, hidroxicobalamina, que nos lo preguntaban tal cual, un año después, así que la petamos todos en el MIR, concepto REPEMIR. Vía de las pentosas fosfato con P, va a tener cosas con P, ¿vale? La principal enzima reguladora será la glucosa 6P, 6-fosfato deshidrogenasa, obtendremos, que es esta de aquí, obtendremos NADPH con P y ribosas 5P, 5-fosfato, y bueno, es una de las vías oxidativas, no la principal, de la glucosa, la utilizamos principalmente para reciclar el NADPH. ¿Cuál no participa en la gluconeogénesis? Vaya, no me sé todas, vale, pero yo me sé cuál participa en la vía de las pentosas fosfato con P, que es la glucosa 6P, 6-fosfato deshidrogenasa, ¿vale? 6P deshidrogenasa. ¿Qué es correcto en el metabolismo de carbohidratos? Vamos poco a poco. La degradación glucolítica es aeróbica, pues hemos visto que no, eso es lo que vamos hasta lactato, es anaeróbico total. Bien. El producto final de la glucogenólisis, de romper glucógeno, es glucosa libre. ¿Bien o mal? No, llego siempre a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. Voy y vengo de glucosa 6-fosfato. La libre no, solo cuando consiga liberarla con la glucosa 6-fosfatasa, ¿vale? En las rutas, glucosa 6-fosfato. ¿Veis cómo era importante ponerme pesado? Principal sustrato para gluconeogénesis es el acetil-CoA. No. ¿Por qué? Cuando oxidamos nosotros los ácidos grasos, por ejemplo, llegamos a acetil-CoA. ¿Puedo yo convertir los ácidos grasos al oxidarlos en glucosa luego? No, imposible. Ojalá. ¿Vale? No estaríamos ninguno con exceso de ácidos grasos en el cuerpo, porque los pasaríamos a glucosa y los catabolizaríamos. Algunas plantas sí pueden, nosotros no. La función primaria de la vía de las pentosas fosfato, con P, es formar NADPH con P y ribosas 5-fosfato. Pues sí, con P. Vale. ¿El glucagón favorece la síntesis de glucógeno? No. El glucagón está enamorado de la glucosa. Va a favorecer que haya glucosa, que no haya glucógeno porque se vaya a formar glucógeno mi glucosa. Quiera la glucosa. Vale. Metabolismo de carbohidratos. ¿Qué es cierto? La vía de las pentosas fosfato es una ruta oxidativa de la glucosa, pero no es la principal. Será la glucólisis anaerobia o aerobia. El producto final de la glucogenólisis es glucosa, eso, 6-fosfato. Bien, joder, qué participativos, de verdad, no parece viernes. En la vía de la glucólisis se obtiene poder reductor, glucólisis, poder reductor sí, pero en forma de NADPH con P, que es de la vía de las pentosas fosfato con P, pues no. La insulina favorece glucogenólisis hepática, ¿sí o no?
Que no, que es el Angry Bird enfadado, odia a muerte a la glucosa. La insulina nunca va a favorecer nada en lo que aparezca glucosa, ¿vale? Glucogenólisis, romper glucógeno para ver glucosa, no. Angry Bird enfadado. El lactato formado en la glucólisis es sustrato de la gluconeogénesis, pues sí, eso sí. Bien, como os decía, las preguntas del MIR tienden a ser cada vez más difíciles, también en bioquímica. Entonces nos han preguntado algo de la vía de las pentosas fosfato que se las trae. Vemos que hay una fase oxidativa, que es la que hemos visto, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que genera mi ribosas 5-fosfato y mi NADPH, todo con P, ¿no? Pero es cierto que si yo no necesito formar pentosas 5-fosfato, porque no necesito formar más ácidos nucleicos, lo que haré será reciclar esa ribulosa o eso que tenga por ahí con transaldolasas y transcetolasas. Esto es lo que han preguntado de forma muy agresiva en el MIR 19. Vía de las pentosas fosfato con P, la primera reacción de la rama oxidativa es la de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 6P deshidrogenasa, muy difícil. Cuando la célula solo requiere NADPH con P, la pentosa fosfato se puede reciclar a glucosa 6-fosfato con carboxilación dependiente de biotina, no, con transaldolasas, transcetolasas, muy difícil. Formas anormales de glucosa 6P deshidrogenasa hacen que pues, nunca podamos generar NADPH, pues nunca, porque no tengamos ningún otro mecanismo. También es mentira, porque hay algún otro mecanismo con el que obtenemos NADPH. Vale. La cosa es que la opción buena era fácil. Si no tenemos NADPH por esta vía, si tenemos, es para proteger particularmente a los eritrocitos de la agresión oxidativa. Recordad, glutatión utilizaba NADPH, ese poder reductor, para reducir de nuevo el glutatión oxidado, ¿vale? La correcta era fácil, pero las otras ya habéis visto. Bien, metabolismo del glucógeno. Están muy pesados con el glucógeno, mucho. Tonteando un poco, distractores, pero este año 2 glucogenosis, ¿vale? Entonces, vamos a por ello, glucógeno. Ya sabéis que es un polímero formado por residuos de glucosa con enlaces alfa 1, 6 la mayoría, o sea, alfa 1,4 la mayoría, con alfa 1,6 en las ramificaciones. La degradación se da por la enzima desramificante, que lo que hace es esos enlaces alfa 1,6 pasarlos a alfa 1,4 y que se quede todo recto. La glucógeno fosforilasa lo que hace es quitar residuos de la cadena de enlaces alfa 1,4 y aquí tenemos que glucosa 1-fosfato, pero como os digo, siempre acabamos en glucosa 6-fosfato, la fosfoglucomutasa, pasa ese fosfato a donde tiene que ir, ¿vale? Glucógeno fosforilasa muscular se encarga de fosforilar el glucógeno, esa era como la fácil, falsa totalmente, lo que hace que es degradar el glucógeno a glucosa 1-fosfato y luego la fosfoglucomutasa a 6-fosfato. ¿Cómo se forma el glucógeno? Bueno, también un poco aplicando un poco la lógica. El glucagón hemos dicho que está enamoradísimo de la glucosa, entonces favorecerá la reacción de formar glucógeno. No, todo lo contrario, la inhibe. Curioso que la glucógeno sintasa se inhibe estando fosforilada, ¿vale? Que esto es un poco raro. Sin embargo, la glucógeno sintasa desfosforilada, que es la forma activa, será activada por la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina odia muerte a la glucosa. Si odia muerte a la glucosa, favorecerá esas reacciones dirigidas a que forme glucógeno o a que se degrade, pero no a que haya glucosa. Más interesante, la glucógeno fosforilasa, la que degrada el glucógeno, porque tiene una regulación por efectores alostéricos y una regulación hormonal. La hormonal es fácil, lo de siempre. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? Romper glucógeno para dar glucosa. Angry Bird enfadado le odia a muerte, así que desfosforila la glucógeno fosforilasa para obtener la forma B, que es menos activa, para que no tenga glucosa yo por ahí. Sin embargo, glucagón y adrenalina, que es el equivalente en el músculo, lo que hace es favorecer fosforilando, obteniendo la forma A, la glucógeno fosforilasa A fosforilada más activa para tener residuos de glucosa porque están enamorados de la glucosa. Efectores alostéricos, pues lo lógico, si tengo mucha energía, mucho ATP, favoreceré la forma tensa para que no siga degradando glucógeno. Lo mismo si tengo ya mucha glucosa. Sin embargo, si tengo poca energía, el cociente AMP-ATP es alto, pues favoreceré que se rompe el glucógeno, ¿vale? Con la forma relajada, que es más activa. ¿Cómo funciona ese control hormonal del glucagón? Lo que hace es unirse a un receptor de glucagón, con su nombre, activa una proteína G que activa el AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteinquinasa A. La proteinquinasa A activa la glucógeno fosforilasa quinasa, que es una enzima que las quinasas lo que hacen es fosforilar. Y la glucógeno fosforilasa quinasa, ¿qué va a fosforilar? Pues obviamente la glucógeno fosforilasa, que pasa de forma B, no fosforilada, a forma A fosforilada, ¿vale?
Eso nos han preguntado en una pregunta difícil, luego la vemos. Bien, en el 17, como os digo, les está gustando el tema del glucógeno. ¿Qué es falso de glucógeno? En la glucogenólisis se produce degradación de glucógeno hasta glucosa 1-fosfato. Sí, venga, 1-fosfato y luego ya pasa a glucosa 6-fosfato. Vale. Se puede acumular de forma normal en las neuronas en la enfermedad de Lafora. Sí, perdón. Vale, bien, me lo creo. ¿Se puede acumular en las neuronas? Pues sí, ¿no? Si no se degrada, pues se acumulará. Vale. La adrenalina regula el metabolismo, sí, en el músculo hemos visto que sí. ¿Qué era falso? En las glucogenosis, donde no se degrada y se acumula el glucógeno, hay habitualmente hepatomegalia, porque hay acúmulo de glucógeno, e hipoglucemia. Si yo no puedo romper glucógeno, obviamente tendré hipoglucemias, ¿vale? No hiperglucemias. Aquí tonteaban con esto y este año pues nos han dado caña con ello. Metabolismo del glucógeno, ¿cómo actúa el AMP cíclico? Aquí lo preguntaron, ¿vale? El AMP cíclico hemos visto que lo activaba el glucagón, por tanto no va a favorecer que la glucosa se vaya a glucógeno, porque está enamorado de la glucosa, romperá el glucógeno. Todo esto es decir lo mismo, inhibir la fosforilasa o activar la forma B, que es la forma inactiva, o inhibir la glucogenólisis es lo mismo, lo que hace es lo contrario. El AMP cíclico, activado por el glucagón, lo que hace es activar la glucógeno-fosforilasa quinasa, que activa la glucógeno-fosforilasa tipo B para ser tipo A, que es la activa, fosforilada. La activación de la glucógeno-fosforilasa se favorece por ¿quién? Bueno, nos olvidamos de la glucosa 6-fosfato aquí, que como modulador alostérico sabemos que la glucógeno-fosforilasa, si hay mucha glucosa ya rota, no va a querer romperla. Estas dos no pintan nada, ni la fosfatasa ni la fosfodiesterasa, insulina o adrenalina. Ya esto lo dominamos. Glucógeno-fosforilasa, ¿qué hace? Rompe glucógeno para dar glucosa. La insulina es el Angry Bird enfadado, no quiere ver a la glucosa por ningún lado. Pues ¿quién va a favorecer la activación de lo que rompe glucógeno? La otra, adrenalina, ¿vale? Es como si, dominio absoluto, Angry Bird enamorado, bueno, no es un Angry Bird, es una otra cosa, y Angry Bird enfadado, ¿vale? Odia a muerte a la glucosa. Bien, hemos sacado dos conceptos súper importantes y hemos visto ya el tema más cañero, así que tranquilidad. Bien, ¿no? Bien. Sí, bien. He visto un no, pero los demás son risas. O sea, sí, bien, bien. Sí. A ver, a partir de ahora es todo más fácil, ¿vale? Y una vez vayamos integrando alguna cosa, iba a decir, os va a acabar gustando, igual gustando no es la palabra, pero sí, que se cierra el círculo, vamos a ir repasando y veréis como lo que hay que saberse no es tanto y que la vais a petar, no tengo dudas, ¿vale? Lípidos, vamos con ellos, ¿vale? A nivel estructural hay que saber muy poquito, que están formados, los principales componentes de los lípidos son los ácidos grasos, que son cadenas carbonadas, que solo tienen carbonos, hidrógenos, carbonos, hidrógenos, carbonos, hidrógenos, carbonos, hidrógenos, y luego un grupo ácido, que es el grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo tiene un doble enlace con oxígeno y un hidroxilo, pues bueno, muy bien. Además, en la cadena hidrocarbonada pueden tener dobles enlaces o enlaces simples. Si tienen solo enlaces simples, hablamos de saturados y los buenos son los insaturados, los que tienen insaturaciones, que son enlaces dobles y los doblan un poquito por ahí. Bien, en los ácidos grasos, ¿cuáles son esenciales? Esto hay que saberlo, esenciales. Ácidos grasos, dos, linoleico y alfa-linolénico, ¿vale? Linoleico y alfa-linolénico, ácidos grasos esenciales en el ser humano. Triglicéridos, pues serán esos ácidos grasos que se unen a una molécula de glicerol, como une todos sus grupos polares, todos sus grupos hidroxilos, se forma una molécula que es muy apolar porque no tiene ningún grupo polar y que tendrá que transportarse, como sabéis, por lipoproteínas, por el torrente sanguíneo. Más complejo, imaginaos lo mismo que antes, un triglicérido, pero que se une en dos sitios ese glicerol con un ácido graso, pero en el tercer sitio se une a un fosfato, ¿vale? Esto de aquí, eso que os he descrito ahora, se llama ácido fosfatídico, lo han preguntado. Y dos de esos unidos a un alcohol es lo que llamamos fosfoglicérido, ¿vale? Un ejemplo, la cardiolipina, es que lo han preguntado así. Si en la hidrólisis parcial de un lípido tenemos ácido fosfatídico, que es ese glicerol unido a dos ácidos grasos y a un fosfato, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos la cardiolipina, que era un fosfoglicérido muy, muy difícil. Pero bueno, triglicéridos sabíamos que no era, y estos dos son esfingolípidos que vemos ahora. Los esfingolípidos más fáciles son una esfingosina grande, que se une a un ácido graso, y a un grupo polar. Tenemos la esfingomielina y los glucolípidos, que pueden ser gangliósidos o cerebrósidos. La esfingomielina, la regla mnemotécnica que os dará Ana, será que es una... bueno, la regla mnemotécnica del todo no sé cómo es, pero el déficit de esfingomielinasa, que es la que rompe la esfingomielina,
se llama enfermedad de Niemann-Pick, ¿vale? El acúmulo de esfingomielina se llama enfermedad de Niemann-Pick y ella dice que a la esfinge le falta la picota, la nariz, y que por eso, pues recordéis, Niemann-Pick, déficit de esfingomielinasa, ¿vale? Las reglas mnemotécnicas malas, como las mías, realmente se quedan luego en algún lugar del cerebro, no sé por qué, y alguna os servirá. Esta no es mía, es medio buena, por eso no es mía. Los esteroles, derivados del anillo de ciclopentanoperia, y derivados del colesterol, ¿vale? Eicosanoides, derivados del ácido araquidónico, luego los vemos. Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿vale? Y vamos ya a lo importante, que lo estructural es un poco coñazo y además lo están preguntando poco, así que bueno, metabolismo de los ácidos grasos. Mucho más fácil que el de los glúcidos, ¿vale? Entonces, tranquilidad. Para la síntesis de ácidos grasos partimos de acetil-CoA. ¿Dónde tenemos el acetil-CoA? El ciclo de Krebs, ¿no? Es el que se mete en el ciclo de Krebs, eso está dentro de la mitocondria siempre. ¿Dónde sintetizo ácidos grasos? En el citosol. No puedo sintetizar ácidos grasos en la mitocondria, entonces tengo que sacarlo. Y no puedo sacar el acetil-CoA solo. Necesito ayuda. ¿De quién? De una enzima que se llama citrato sintasa. Sí, citrato, ciclo de Krebs, oxalacetato. Este va a dar mucha guerra, ya veréis. Citrato sintasa que forma citrato y el citrato ya sí puede salir fuera de la mitocondria y en el citosol el citrato liasa libera el citrato otra vez en acetil-CoA y oxalacetato. Ya tengo el acetil-CoA aquí y podré formar ácidos grasos, ¿vale? Han preguntado esta enzima. En los grupos acetilos necesarios para la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma, ¿qué necesito? ¿La actividad de qué enzima? Citrato sintasa es la que crea el citrato, pero la que lo libera en el citosol, que es lo que preguntan, en el citosol, es la citrato liasa, ¿vale? Citrato liasa los libera. Bien, ya tenemos acetilcoenzimas As en el citosol. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues formar ácidos grasos. Lo hace el ácido graso sintasa, que es realmente un complejo multienzimático que no es una enzima sola. Y el ácido graso al que da lugar es el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, ¿vale? Ácido graso sintasa. ¿Me iba a quedar yo tan contento diciendo ácido graso sintasa y ya está? Pues no. Hay una enzima que es la primera de ese complejo multienzimático que quiero que os sepáis, ¿vale? Es la acetil-CoA carboxilasa. Y nos da malonil-CoA. Regla mnemotécnica estúpida, mala y mía. La coca es mala, ¿vale? Acetil-CoA carboxilasa, la coca nos da malonil-CoA, es mala. La coca es mala, acetil-CoA carboxilasa es mala, malonil-CoA. Esta más o menos buena podría ser, ¿no? Acetil-CoA carboxilasa, coca es mala, malonil-CoA. Bueno, podría ser. ¿Síntesis de ácidos grasos es facilitada por la carnitina? No, veremos que con la carnitina los aciles-CoA se van a oxidar. ¿Se inicia por la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa? Coca es mala, da malonil-CoA, sí, ¿no? Era esa, pues muy bien, pues ya está. No da lugar a ácidos grasos con 11 carbonos, da el ácido palmítico que tiene 16, es el primero que da y es una vía irreversible, ¿vale? Una vez hemos visto la creación de ácidos grasos, como antes, vamos ahora al catabolismo de los ácidos grasos. Se da mediante beta-oxidación, que es un proceso intramitocondrial. Se consigue cada vez moléculas de 2 carbonos menos y acetil-CoA. El acetil-CoA va al ciclo de Krebs y se obtiene mucho poder reductor, más todavía que con el catabolismo de la glucosa. Y ese poder reductor hemos visto cómo, con ese dibujo tan chulo que os he hecho, llegan los electrones a la cadena respiratoria mitocondrial y obtenemos mucha energía. Los acilgrasos CoAs, que son los ácidos grasos unidos a coenzima A, para entrar de nuevo en la mitocondria, porque hemos visto que estaban fuera, necesitan carnitina, ¿vale? Es por esto que la gente que va al gimnasio, a ponerse fuerte, pues para consumir todos sus ácidos grasos, utiliza carnitina, ¿vale? Porque favorece ese catabolismo de ácidos grasos, ya que favorece que estos se oxiden en la mitocondria. En cada vuelta perdemos 2 carbonos del ácido graso y obtenemos acetilcoenzima A y además poder reductor que va a la cadena de transporte mitocondrial. En la beta-oxidación de los ácidos grasos, a partir del acil-CoA, que es el que entra por la carnitina, ¿el proceso es intramitocondrial? Pues sí. Pregúntalo verdadero. Pues esa, pues ya está. El NADPH no pinta nada, que es de la vía de las pentosas fosfato con P, se pueden oxidar todos los ácidos grasos, sobre todo los más grandes, y el proceso no es inhibido por la carnitina, sino que la carnitina favorece que entren los acilgrasos CoAs dentro de la mitocondria. Bien, otro momento aquí, el tercero, ¿no? De máxima concentración y de comprensión. ¿Cuándo oxidamos normalmente los ácidos grasos? ¿Cuando comemos? No, en momentos de ayuno, ¿no? Cuando tiramos de los ácidos grasos es cuando rompemos triglicéridos porque estamos en ayuno. Bien,
El exceso de degradación de ácidos grasos hemos visto que nos da mucho acetil-CoA. ¿Qué pasa? El acetil-CoA normalmente lo que hace es entrar en el ciclo de Krebs y oxidarse más y dar más poder reductor. Pero en el ayuno, que es cuando sucede esto de romper ácidos grasos, lo que pasa es que el oxalacetato, recordad que era parte de la gluconeogénesis. En el hígado vamos a estar haciendo gluconeogénesis usando oxalacetato. Entonces este escapa un poco del ciclo de Krebs. Y si no tenemos oxalacetato, se nos bloquea el ciclo de Krebs. ¿Vale? Ese es el motivo por el que ese acetil-CoA sobrante va a tener que hacer otra cosa. Y esa otra cosa va a ser, bueno, aquí os tengo la explicación, ¿no? El oxalacetato este que está formando glucosa dentro del hígado en la gluconeogénesis, porque lo necesitará el resto del cuerpo en ayunas, no permitirá que el acetil-CoA entre en el ciclo de Krebs, que está bloqueado. Bien, momento friki, lo de Pharmamir tiene un sentido. Este es el monte del destino. Pues ¿cuál es el destino de ese acetilcoenzima A? Formar cuerpos cetónicos. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, se unen entre sí, porque lo único que hay son acetiles-CoAs, entonces se unen entre sí y dan acetoacilcoenzima A. Ese acetoacilcoenzima A da hidroximetilglutaryl-CoA, que esto lo han preguntado, hidroximetilglutaryl-CoA, y da ya directamente el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, ¿vale? Acetoacetato, primer cuerpo cetónico, y luego ese da lugar a la acetona, que es volátil, y al hidroxibutirato. Tiene reacciones intramitocondriales este proceso. El precursor metabólico inmediato del acetoacetato, es decir, el paso justo antes de acetoacetato que tengo, hidroximetilglutaryl-coenzima A. Transformación de acetilcoenzima A en acetoacetato, ¿cómo se llama esto? Pues formación de cuerpos cetónicos o cetogénesis. El empleo normalmente, pues el consumo excesivo de ácidos grasos nos lleva a tener mucho acetilcoenzima A y además ¿a qué? Un aumento de la síntesis de glucosa a partir de acetil-CoA. No podemos crear glucosa a partir de acetil-CoA, ¿vale? Lo hemos dicho, rompiendo ácidos grasos no somos capaces de obtener glucosa, no se puede formar glucosa con ácidos grasos. ¿Alcalosis? No. La cetoacidosis diabética es porque los cuerpos cetónicos eran ácidos. La alcalosis metabólica no. ¿Qué sucede? Aumento de cuerpos cetónicos, síntesis de cuerpos cetónicos a partir de ese acetil-CoA que sobra, ¿vale? Bien. ¿Y qué hacemos con los cuerpos cetónicos que hemos creado? Bueno, pues la acetona más bien nada porque es volátil y se elimina. El acetoacetato y beta-D hidroxibutirato del hígado se van a otros sitios a ser consumidos en esos periodos de ayuno. Músculo, corazón y en momentos ya de ayuno ya bastante prolongado, incluso el cerebro, ¿vale? En esos sitios lo que hace el cuerpo cetónico es pasar de nuevo a acetilcoenzima A. Ahí, como no hacen gluconeogénesis estos órganos, no está bloqueado el ciclo de Krebs, ¿vale? Porque tiene oxalacetato y entonces ahí sí que genera ATP. Entonces el resto del cuerpo utilizará estos cuerpos cetónicos para que normalmente el cerebro use la glucosa que estamos creando en la gluconeogénesis en el ayuno, ¿vale? Todo encaja. En el MIR 17 nos ha preguntado que incluso el cerebro los consume en ayuno prolongado y esto lo pueden hacer porque tienen una enzima que se llama tioforasa. ¿Cuál no tiene tioforasa? El hígado, porque él está generando la glucosa para el resto del organismo y si consumiera los cuerpos cetónicos que él produce, pues no los liberaría, ¿vale? Por eso el hígado no tiene tioforasa y no puede hacer esto. Yo para acordarme de tioforasa me acuerdo del tío de Rafa, ¿vale? Tío de Rafa, tioforasa, puede servir. Vale, cuerpos cetónicos utilizados preferentemente por lo que hemos visto, corazón y músculo. Solo en el periodo muy tardío se usarán por el cerebro, que nos lo preguntaron en el 17. En ayuno muy prolongado pueden usarlo el cerebro en ayuno muy prolongado puede usar los cuerpos cetónicos que vienen ¿de dónde? Del hígado, ¿vale? Síntesis en el hígado, consumirse no, porque no tienen tioforasa. Colesterol, síntesis de colesterol. Los primeros pasos son iguales a la síntesis de cuerpos cetónicos. Acetil-CoA, hidroximetilglutaryl-CoA, y aquí actúa una enzima que es repemir y que nos tenemos que saber. Hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Os van a querer engañar con esto. Reductasa. Hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Concepto repemir porque es la enzima que inhibimos con las estatinas, ¿vale? Para que no se forme. Luego ya da mevalonato, isoprenos, escualeno, colesterol, vale, esto me da un poco más igual, lo que me importa es hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, concepto repemir. El colesterol para eliminarse lo hace a través directamente de colesterol por vía biliar, por ésteres de colesterol unidos a lipoproteínas o mediante sales biliares, que es la forma predominante.
El colesterol es precursor de todo lo siguiente, pues de las hormonas sexuales como la testosterona, de la vitamina D, de derivados de las sales biliares y no de una proteína, obviamente, porque es un lípido. La molécula más sencilla para sintetizar colesterol, ¿cuál es? ¿A partir de qué surge el colesterol, los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos? De acetil-CoA, ¿no? Todos de acetil-CoA. ¿Aquí qué nos ponen? Ácido acético, pues bueno, querían pillarnos, pues bueno, nos pillaron y ya está. Ácido acético, acetato, acetil-CoA, lo pueden poner como les dé la gana. La regulación de la síntesis de colesterol se da mediante ¿qué? Ojo, concepto repemir, hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que no nos líen con otras cosas, ¿vale? Reductasa. Repemir, principal enzima reguladora de la biosíntesis de colesterol, hidroximetilglutaril-CoA reductasa, reductasa. Sales biliares, se eliminan derivadas del colesterol. Las primarias sintetizadas en el hígado y las secundarias surgen tras la actuación de algunas enzimas de la microbiota, y en la circulación enterohepática la mayoría se reabsorben para reabsorber el colesterol. En Pharma veremos que la colestiramina, el colestripol, las resinas lo que hacen es inhibir esa circulación enterohepática y entonces eliminamos colesterol y podemos tener esta atorrea que no es muy agradable y por eso las resinas se toleran muy mal. Sales biliares, regla mnemotécnica, insisto, buena, por tanto, no mía. Para recordar, sales biliares primarias y secundarias. Para las primarias, ¿cómo que no te sabes los ácidos biliares? ¿Cómo? Cólico, que no te sabes los ácidos biliares, que no desoxicólico. Esto segundo, las secundarias, tiene delito, desoxicólico y litocólico, ¿vale? Buena, no mía. Colesterol se elimina por las heces, sobre todo como sales biliares y esteroides neutros. En el hombre, los ácidos biliares primarios, ¿cuáles son? Los primarios, ¿cómo que no te sabes las sales biliares? ¿Cómo que no? Cólico, que no desoxicólico. En el 87, ácidos biliares. ¿Se conjugan con cisteína y lisina? No lo sé. Isómeros del colesterol, no sé, el colesterol es colesterol. ¿Se metabolizan por oxidación? A saber cómo se metabolizan, no sé si se metabolizan, se eliminan. ¿Se sintetizan a partir de colesterol? Pues sí, esto sí lo sabemos, ¿vale? Y acabamos con los eicosanoides, que son los derivados del ácido araquidónico. Se actúa la lipoxigenasa, leucotrienos, que participan en la inflamación. Se actúa la ciclooxigenasa, que es la que inhibo con el ácido acetilsalicílico o aspirina, me da prostaglandinas. Estas pueden isomerizarse a otras prostaglandinas, convertirse en prostaciclina, que es un vasodilatador importante, o en tromboxano, que actúa en la activación plaquetar. Por eso yo doy como antiagregante el ácido acetilsalicílico a bajas dosis, en el infarto, por ejemplo, o en el ictus. En la biosíntesis de eicosanoides, la principal enzima que inhibe la aspirina, ¿cuál es? La ciclooxigenasa, ¿vale? El subíndice numérico de las prostaglandinas, pregunta imposible, pues que ahora nos aprendemos y punto, nos indica los dobles enlaces de las cadenas laterales de la prostaglandina. Pues bien, el saber no ocupa lugar. Bien, un repasito, ¿vale? Me está doliendo un poco la cabeza. A vosotros. Es verdad, ¿eh? Vale, venga, desde el principio, ¿vale? Glucólisis anaerobia, puntos clave. La glucólisis anaerobia, 3 reacciones irreversibles. La primera, exoquinasa, la que le ponía el fosfatillo por ahí. La principal, exoquinasa, la principal reguladora del ciclo, fosfofructoquinasa 1, ¿vale? Y luego la última, que nos daba energía en forma de ATP, piruvato. Muy bien, ¡ay, qué bien! Nunca me habían contestado esto. Una reacción relacionada con el ATP, que es reversible, fosfoglicerato quinasa. Usan ATP las de arriba, exoquinasa y... Eso es, fosfoglucoquinasa 1, muy bien. Generan ATP 2, fosfoglicerato quinasa reversible y piruvato quinasa, que es la que nos da ATP. Las dos nos dan ATP, sí, estoy un poco confuso. Glucosa nos da 2 ATPs en general con 2 piruvatos. Vale, gluconeogénesis, es que me habéis emocionado, de verdad. Gluconeogénesis, en este caso 4 irreversibles. La primera, que es la glucosa 6-fosfatasa, solo en el hígado, fructosa 1,6-bisfosfatasa, que es la principal reguladora, que hace lo contrario que la fosfofructoquinasa 1, y 2, que hace lo contrario de la piruvatoquinasa, fosfonol piruvato carboxiquinasa y piruvato carboxilasa única intramitocondrial. Usan ATP las que antes nos lo daban, fosfogliceratoquinasa, que antes nos lo daba, porque es reversible, y las que hacen lo contrario de la piruvatoquinasa, fosfonol piruvato carboxiquinasa y piruvato carboxilasa única intramitocondrial, piruvato carboxilasa. Y precursores tenemos 3, glicerol, que entra más tarde, alanina y piruvato, y lactato, perdón. Muy bien, 6 ATPs para conseguirlo. Uy, ¿qué he hecho? Ah, la B, de Black, vale. Ácidos grasos esenciales, 2, linoleico y alfa-linolénico. Muy bien,
primer paso... ya sé por qué es esto, acabo de caer, que habéis estado con Carlos, que os hace estas cosas, ya, vale. Primer paso en la síntesis de ácidos grasos, regla mnemotécnica estúpida. Primer paso en síntesis de ácidos grasos, la coca es mala, acetil-CoA carboxilasa, ¿vale? Y nos da malonil-CoA, la coca es mala. La beta-oxidación tiene lugar en la mitocondria, dentro, si habéis dicho hígado también y en otras células también. Los cuerpos cetónicos, ¿en qué órganos se sintetizan? En el hígado, eso sí. ¿Qué tres tenemos? El primero, acetoacetato, acetona, que es volátil, y beta-hidroxibutirato. Muy bien. Precursor metabólico inmediato, es decir, el que va antes del acetoacetato, el de nombre raro, hidroximetilglutaril, coenzima A. Primer precursor en la síntesis de colesterol de cuerpos cetónicos de ácidos grasos, acetil, coenzima A, acetato, ácido acético, como lo llamen, ¿vale? Principal regulador de la síntesis de colesterol, hidroximetilglutaril-CoA, sí. Principal fuente de eliminación de colesterol, sales biliares. Y los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. Muy bien. Joder. Muy bien. Sí, vamos en tiempo antes de lo que pensaba. No sé, os gusta la bioquímica. A ver si el año que viene top 100 en el MIR bioquímica clínica. Bueno. Nada, era un mini repaso mental para contaros un poco qué vamos a hacer con la cuenta de Instagram, ¿vale? La cuenta de Instagram es @_Farmamir, el guión bajo este es secundario a que pues Farmamir estaba cogido por una farmacéutica latina y me había quitado pues bueno, pues con un guioncito debajo soy yo y lo que vamos a hacer es, no sé si conocéis la curva del olvido de Ebbinghaus, porque ahora estáis contestando cuáles son las 3 únicas reacciones irreversibles de la glucólisis. Y eso, pues bueno, obviamente tiende a olvidarse, ¿no? El Ebbinghaus decía, a ver, que dibujando soy muy malo, que nosotros llegamos a un 100%, bueno, 100% es mucho decir, pero un 100% de recuerdo bioquímico y que si no hacemos nada recordándolo, pues lo olvidamos, ¿no? Pero si en medio hacemos un repasito, lo que hace esto es volver al 100%, ¿no? Y luego la siguiente curva es menos pronunciada. Y si hacemos otro repasito en medio, volvemos al 100% y la curva de olvido ya es menos pronunciada con el tiempo. Entonces retenemos más, ¿vale? Entonces yo esto me lo creo y por eso en esta cuenta cada viernes a las 10:30 tenéis una cita con una preguntita, ¿vale? Va a ser una pregunta que en la fase 1, que es la fase de entrenamiento, van a ser de bioquímica. En septiembre nos vemos con Farma, me volveréis a odiar, y a partir de Farma empieza la fase 2, que van a ser preguntas o de bioquímica o de farmacología, y el primero que conteste de forma correcta a esa pregunta de 4 opciones tendrá un regalito que os contaré en la clase de Farma para que vengáis, porque igual después de hoy no volvéis más. Eso, y cada viernes pues habrá un regalito que podéis recoger en la sede, ¿vale? Entonces, bueno, @_Farmamir, ahí lo tenéis para... Bueno, también subo gilipolleces de vez en cuando, y bueno, pues que el recordar un poco la farmacología, recordar cosas y recordar cosas de bioquímica pueden servir, ¿vale? Qué revuelo. Vale, venga. Otro traguito y seguimos. Vamos con las lipoproteínas, tema cortito y fácil. Hemos visto que los triglicéridos, que son los ácidos grasos unidos al glicerol, son muy apolares, y también lo son los ésteres de colesterol. Estos no se pueden transportar de forma libre por el plasma, ¿vale? Porque pues como son apolares, la liarían y se pegarían a todos lados. Entonces van dentro de lipoproteínas, que tienen su parte apoproteica y su parte lipídica con fosfolípidos. Cada una de estas apoproteínas será diferente y marcará si esa lipoproteína debe ir a un sitio, debe ir a otro, debe degradarse, debe ceder o debe coger lípidos, ¿vale? Eso es la tablita del infierno que tenéis ahí, que sé que odiáis. Entonces os he hecho un ultra resumen de lo que tenéis que saber sí o sí y con quiénes seréis los genios verdaderos de las lipoproteínas. Entonces, a ver, esto es muy fácil. ¿Cuáles transportan triglicéridos? Los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDLs. Esos llevan triglicéridos. Los que llevan triglicéridos exógenos son los kilomicrones, entonces tienen ApoB 48. Todo lo que sale sintetizado del hígado tiene ApoB 100. Por eso lo tienen las VLDLs, lipoproteínas de muy baja densidad, y las LDLs, lipoproteínas de baja densidad, que lo que llevan es colesterol, ¿vale?
Las HDLs, en cambio, lo que llevan es ApoA1, que también llevan colesterol, pero participan en la vía inversa, cogen el colesterol del resto del organismo y lo llevan de vuelta al hígado, ¿vale? Esto sí, esto retenerlo es fácil, son 3 cosas, ¿vale? Esto lo tenéis que dominar porque veréis ahora en una preguntita de este año, sabiendo esto bioquímico, la petábamos en el MIR y nadie más, además. Los kilomicrones que llevan triglicéridos, vale, perfecto, lo sabemos. Lipoproteínas que llevan triglicéridos, 2 kilomicrones exógenos y VLDLs endógenos, que tienen esta ApoB 100 y esta ApoB. Muy bien. Síndrome nefrótico, MIR 2022. Este MIR. En un paciente con síndrome nefrótico es posible encontrar las siguientes alteraciones en el perfil lipoproteico. Leísteis esto y llorasteis, normal, pero luego vamos realmente y dices, a ver, en síndrome nefrótico, esta gente que tiene un perfil lipídico cojonudo o muy malo. Pues muy malo, ¿no? Pues va a tener alto lo malo. Entonces, ¿va a tener alto las VLDLs que hablan de hipertrigliceridemia? Pues sí. ¿Disminución? Pues no. Aumento de la apoproteína B100. Y dices, ¿y qué es esto? A ver, ApoB100, ¿cuáles tenían? Las LDLs y las VLDLs, las que son las malas. Entonces, sí que habrá un aumento de ApoB100, pues esta es la buena. Aumento de ApoA1, ¿cuál tenía ApoA1? Las HDLs, eso es bueno. ¿Va a tener algo bueno alguien que tiene un síndrome nefrótico y tiene las cosas malas? Pues no. Aumento de la lipoproteína lipasa, esta era la que estaba en el endotelio, que encontraba el ApoC2 de las lipoproteínas de los kilomicrones y de los VLDLs y se carga los triglicéridos y los liberan. Entonces tener mucha lipoproteína lipasa es bueno porque te baja los triglicéridos, ¿vale? Entonces esa también era falsa. La correcta era eso, que aumentaba la ApoB100, ¿vale? Que es lo malo. Para lo de la lipoproteína lipasa y eso, tenéis también un mini resumencillo en la web si queréis repasar un poco la lipoproteína, dónde va, cómo vuelve, la vía inversa, la vía directa. Bueno, son 5 minutos, si no os ha quedado muy claro, lo tenéis ahí para repasar si queréis, ¿vale? Bien, bueno, no es del todo un punto de estos de Superfocus, pero sí, venga, sí, es un punto de Superfocus, el quinto de la tarde, ¿vale? Hipercolesterolemia familiar. Están a tope con las dislipemias familiares, en particular con la hipercolesterolemia familiar. Creo que sé por dónde, o sea, por qué, ahora os lo cuento, pero creo que va a volver a entrar, ¿vale? Va a volver a entrar algo relacionado con la hipercolesterolemia familiar, así que a tope. Dislipemias familiares. Lo primero, en los enunciados, buscad, si os quieren preguntar sobre dislipemias familiares, que nos digan algo familiar, ¿vale? Que tenemos preguntas en las que nos empiezan a liar, pero nos dicen que los familiares son sanos. Pues a ver, muy mala suerte tiene que ser que los familiares sean sanos y que tú tengas una dislipemia familiar. ¿Puede pasar? Puede pasar, pero no es lo habitual. Entonces, dentro de dislipemias familiares tenemos hipercolesterolemias, donde aumenta solo el colesterol, donde destaca la hipercolesterolemia familiar como tal, o el déficit de ApoB100. Realmente es lo mismo, o falla el receptor de LDLs, que es el que capta la ApoB100 en el hígado, o falla la ApoB100 como tal, que es a lo que se une, ¿vale? Entonces, que falle una o la otra es prácticamente lo mismo. Principalmente es autosómica dominante, aunque ya nos han tocado las narices en un distractor del año pasado y existe una forma autosómica recesiva rarísima de menos del 1% que ahora os cuento. ¿Se acumula entonces qué? Pues si es solo colesterol, pues LDLs. ¿Y cómo vamos a verlo? Pues con enfermedad cardiovascular precoz y con santomas tendinosos, que es ese engrosamiento tendinoso de ahí. Hipertrigliceridemias. En este caso lo que aumenta solo triglicéridos. En este caso autosómicas recesivas y como pasa antes, o falla la lipoproteína lipasa, que es la que rompía los triglicéridos, o falla la ApoC2, que es lo que ve la lipoproteína lipasa para romper los triglicéridos, ¿vale? Aumenta las lipoproteínas que llevan triglicéridos, obviamente, y luego hay una forma de hipertrigliceridemia familiar con herencia múltiple y que es autosómica dominante, y ambas tendrán santomas eruptivos, como estos de aquí, pueden tener pancreatitis, porque sabéis que la hipertrigliceridemia es una de las causas de pancreatitis, que os ha contado Carlos, el suero lechoso es tipo lechoso de hipertrigliceridemia, y la lipemia retinales, ¿vale? Puede aparecer. Y por último, las dislipemias mixtas, que aumentan tanto LDLs como triglicéridos. Y para diferenciar los dos tipos, en la familiar combinada, que es autosómica dominante, la herencia es múltiple, no hay santomas, ¿vale? Sin embargo, la disbetalipoproteinemia, más rara y autosómica recesiva, es por un déficit de ApoE, que es la que está en los remanentes de kilomicrón y en las lipoproteínas de densidad intermedia. Habrá santomas tuberosos o estriados, santomas tuberosos como este de aquí, ¿vale? Bien, realmente con los santomas y la historia clínica normalmente contestamos todo. Vamos a ir viendo todas las preguntas de esto, pero es que desde el 2018 no han parado y es que va a caer seguro. Este año creo que han entrado 2, no me acuerdo mucho, ahora vemos, pero creo que 2. Cardiopatía isquémica, a los 38, enfermedad cardiovascular precoz, bien. Colesterol total, alto, LDL, muy alto.
Triglicéridos altos por encima de 150, ¿vale? Y el ApoB 100, que es de las malas, también elevada. El padre y los tíos tenían hiperlipemia. Vale, pues esto tiene pinta de que igual sí que es algo familiar, ¿no? No presenta síntomas. Joder, familiar que elevan los dos, LDLs y triglicéridos, sin síntomas. Pues, ¿qué tenemos? No quería hacer esto. Bueno, pues eso, si se nos aumentan las dos, podíamos tener o la disbetalipoproteinemia, donde teníamos síntomas tuberosos o estriados, ¿no? O la hiperlipemia familiar combinada, ¿vale? En este caso no hay síntomas, pues ya está, tenemos la respuesta. Cifras altas de colesterol a pesar de atorvastatina 40, intensidad casi la más alta es 80, y ezetimiba, dos antilipemiantes potentes. A pesar de ello tiene un LDL de 270, mucho. El LDL bajito y los triglicéridos son normales. Esto es una hipercolesterolemia pura, ¿no? Familiar, porque además nos hablan de síntomas tendinosos, engrosamiento de los tendones. Vale, no nos preguntan por el diagnóstico, qué bien. El diagnóstico se puede hacer mediante un análisis... la incorrecta preguntan, ¿eh? ¿El diagnóstico se puede realizar con un análisis genético? Bueno, pues tiene pinta de que sí, y sí, ¿no? Sí, sabemos que es autosómica dominante, el ApoB 100, el receptor de LDLs, bien, sí. En caso de confirmarse la entidad del paciente, debemos realizar estudio genético a todos los familiares. A ver, ¿tendremos que estudiar a los familiares? Sí, es algo familiar. ¿Tendremos que hacer el estudio genético a todos? Le sacaremos un lipidograma, ¿no? Que es donde vamos a ver si tiene colesterol alto. Nos da igual qué gen tenga. Bueno, nos da igual. Quiero decir, para ver si realmente tiene hipercolesterolemia, pues miramos el colesterol, no le hacemos un estudio genético de primeras. Este paciente que tiene 270 de colesterol, obviamente puede beneficiarse de un inhibidor de la PCSK9, que la PCSK9 lo que hace es, la PCSK9 es una enzima que se carga el receptor de LDLs. El receptor de LDL es el que encuentra la ApoB 100 y la mete en el hígado y entonces disminuye el colesterol en sangre. Entonces, si yo me cargo la proteína que se carga a mis receptores de colesterol, conseguiré más receptores de colesterol y por eso funciona, ¿vale? Sin más, esto en Pharma lo repetiremos, pero para que quede. Y es fundamental el control de todos los factores de riesgo cardiovascular, pues esto pinta de que sí, ¿no? Obviamente lo que era falso es que hay que hacer estudio genético a alguien para saber si tiene hipercolesterolemia. Le miro el colesterol. Infarto, MIR 2021. Veis que en todos hay alguna de estas. Infarto agudo de miocardio, no nos dice edad, bueno, con 54, ya no es tan joven. Además es fumador, factor de riesgo cardiovascular, bebedor también, colesterol total elevado, con triglicéridos también elevados, pero tampoco son una locura de cifras, ¿no? El total de 300 tampoco es una locura. HDL, bueno, más tirando hacia abajo. Y los familiares, sí, con 80 y pico años hay diabéticos, ¿quién no? Y los hermanos son sanos. ¿Vale? Entonces, en esta, lo que nos están diciendo es que esto no es familiar, que este paciente se está ganando, pero está cogiendo papeletas como para tener un evento isquémico. Entonces, quitamos las cosas familiares porque no nos lo parecen. Las familiares no, será una hipercolesterolemia, pues poligénica, pues la vida, ¿no? Pues, no sé, polisituacional, pues es fumador, bebedor, bueno, esas cosas. Vale. MIR 2022, todos los años, este también, infarto agudo de miocardio con 38, la misma edad que el otro, ya con atorva de 80, le han puesto atorva de máxima potencia, con una lipoproteína que está elevada, nos lo dicen porque yo no me sé los valores, colesterol total muy elevado, con triglicéridos normales, por debajo de 150. ¿Qué es más adecuado? Aquí discutimos mucho en el día de la corrección, ¿vale? Porque para llegar a los objetivos hay que añadir ezetimiba. A ver, ¿quién no añadiría ezetimiba a este paciente que estamos sospechando que tiene una hipercolesterolemia familiar y tiene un infarto a los 38 años? Pues sí. ¿Qué pasa? Bueno, nos he enseñado que tenía anillos corneales de depósito de colesterol. Vale, pues bien, muy bien. Entonces, ezetimiba sí pondríamos. ¿Qué pasa? Que la ezetimiba es cierto que la potencia es del 20%. Entonces, no nos ponía solo ezetimiba, pero es cierto que no nos decía de poner nada más. Entonces, con un 20%, pues no llegamos a un 70 miligramos de decilitro de colesterol. Si tiene el tío, ¿cuánto tenía? Mogollón. 132, un 20%, pues no llegamos, ¿vale? Por eso esa la dieron como falsa, difícil eso. Pero bueno, es cierto que le podríamos asociar un inhibidor de la PCSK9 y pedir un test genético porque sospechamos que es una hipercolesterolemia familiar. Por cómo estaba redactada, pues sí, igual habríamos marcado esta, pero bueno, que ezetimiba habríamos añadido todos. Bien, la niacina no es tratamiento de elección para bajar la lipoproteína A, eso lo pueden hacer los inhibidores de la PCSK9. Otra pregunta del MIR 2022 de dislipemias, de dislipemias más o menos familiares. Un paciente que niega antecedentes personales o familiares de dislipemia, pero tiene 500 de colesterol total, mogollón, y LDL de 350.
Además tiene una albúmina partido creatinina de 2 gramos y pico mogollón y además muchísima proteína. Si solo tiene soda albúmina, pues proteínas totales puede que tenga más de 3 gramos y tenga síndrome nefrótico, ¿no? Pues a eso vamos, ¿no? Si no nos hablan de nada familiar, ¿qué vamos a marcar cosas familiares? Marcamos algo secundario, un síndrome nefrótico, que por algo nos darán valores de cosas en orina, con proteínas en orina. Aquí pero que aparece ese distractor que tenían. Existir, existe. Es súper infrecuente, pero bueno, existe y está descrita, ¿vale? Y nada, en ese documento de consenso solo destacaros 2 cosillas, que si tenemos por encima de 400 en las preguntas, como nos están preguntando, pues bueno, que estemos un poco atentos a la hipercolesterolemia familiar, y luego que con esta chorrada del síndrome nefrótico, que había 2 preguntas de perfil lipídico en síndrome nefrótico, que bueno, que es una de las cosas a descartar cuando pensemos en hipercolesterolemia familiar o cosas secundarias. Síndrome nefrótico, cirrosis biliar primaria, hipotiroidismo, ¿vale? Que tengamos cosas, que puede haber cosas secundarias, sobre todo si no nos hablan de historia familiar. Y nada, que los IPCSK9 pues están ahí en un papel bastante central después de estatinas y ezetimiba, como nos han ido preguntando. ¿Vale? Bien, proteínas. Esto ya de aquí es todo hacia más fácil, de verdad. Por eso está organizado así. Proteínas. Todas ellas formadas por aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos, pues por lo que dice su nombre, un grupo amino y un grupo ácido, que es el grupo carboxilo. Una cadena lateral que da el nombre al aminoácido y luego un hidrógeno ahí que no pinta nada, pero como es tetravalente, pues tiene que estar. ¿Cómo degradamos los aminoácidos? Los degradamos por una reacción que se llama de transdesaminación, ¿vale? Primero, el aminoácido que queremos cargarnos pasa a un cetoácido, depende. Pues si tengo una metionina pasará a 1, si tengo alanina pasará a piruvato, cada uno tiene su cetoácido, ¿vale? Y es como que él ya se olvida, él ya ha cedido su grupo amino, ya puede ir a su catabolismo de forma tranquila. Y el grupo amino lo coge el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido que al coger el grupo amino pasa a un aminoácido que se llama glutamato, ¿vale? Este paso de aquí, este del medio, lo veremos en muchos pasos dentro del metabolismo de las proteínas, ¿vale? El glutamato, alfa-cetoglutarato. Coge el grupo amino, se desamina. Coge el grupo amino, se desamina. Entonces, este glutamato que ha cogido el grupo amino, ahora por la glutamato deshidrogenasa, se desamina y libera el grupo amino. Porque el aminoácido directamente no puede hacerlo, pero el glutamato con esta enzima sí. Además, libera poder reductor y se recicla ese alfa-cetoglutarato para poder seguir haciendo esta transdesaminación de diferentes aminoácidos, ¿vale? Luego la eliminación del grupo amino la veremos en el ciclo de la urea o de forma directa en el riñón y el cetoácido veremos qué hacemos con él, ¿vale? Pero transdesaminación, paso intermedio, alfa-cetoglutarato, glutamato, de un lado a otro. Ahora tengo un grupo amino y un cetoácido que he conseguido por esa degradación. ¿Qué hago con el cetoácido? Varias opciones. Ejemplo, músculo, estado de ayuno, tengo que conseguir energía. Pues bueno, una de las cosas que se hace es degradar proteínas. No es ideal porque el catabolismo proteico hay que evitarlo, pero se degradan proteínas hasta CO2 y agua, es una opción. Y luego, depende cuál sea el cetoácido que se forma, dependiendo del aminoácido, podremos formar glucosa a partir de esos aminoácidos, de ese cetoácido obtenido del aminoácido, o solo llegaremos a acetil-CoA, y ya sabéis que desde el acetil-CoA no podemos formar glucosa, entonces pues podremos formar cuerpos cetónicos. No sé qué estaba pensando. Entonces eso, dependiendo de dónde lleguemos, si solo llegamos a acetil-CoA o lo degradamos o vamos hacia formación de ácidos grasos, como estamos en ayuno normalmente, vamos hacia formación de cuerpos cetónicos, mientras que ácido oxalacético otra vez, oxalacetato, si llegamos hacia ácido pirúvico con el cetoácido o a oxalacetato, podemos entrar en rutas gluconeogénicas, ¿vale? Solo hay realmente uno que solo da acetil-CoA, y ese es la leucina. Nos lo han preguntado. El único cetogénico puro que no puede dar glucosa es la leucina. Es cierto que nos lo preguntaron 2 años después y habían cambiado de opinión porque aparecía la lisina, que algunos autores la consideran también cetogénico puro, entonces anularon la pregunta. ¿Qué hago con el grupo amino? Ya hemos visto qué hacemos con el cetoácido, ahora ¿qué hago con el grupo amino que he conseguido? Bueno, pues utilizando 4 moléculas de ATP, lo meteré en el ciclo de la urea que se lleva predominantemente en el hígado. Tiene alguna reacción intramitocondrial también.
Para recordar los metabolitos del ciclo de la urea, vamos a mis idioteces de siempre. ¿Preparados? Sí. Vale. Perry el ornitorrinco, ¿lo conocéis? Sí. Vale, pues todo va a empezar con él, porque le monta una empresa de cítricos a Phineas y Ferb. La citrulina es uno de los componentes del ciclo de la urea. Pasa el aspira... ¿Se os ha ido? A mí también. ¿No vuelve? Hola. Ay, yo no tengo. Ahora, vuelve. Ya está. Está pasando el aspirador, aunque no creáis que es un aspirador, sí, es un aspirador. Los aspiradores ahora son así. Aspirador aspartato, ¿vale? Es un agente secreto que succiona humo, arginosuccinato, agente secreto que succiona humo, ¿vale? Y si hablamos de fumarato, se va a Argentina con esa cosa que le transporta a los sitios, a conseguir habanos, por ejemplo, ¿vale? Por eso es un ornitorrinco, ornitina, que es un poco cabroncete, carbamilfosfato, ¿vale? Entonces es un ornitorrinco un poco cabroncete, ornitina, carbamilfosfato, crea una empresa de cítricos a Phineas y Ferb, pasa el aspirador chungo ese que habéis visto, aspartato, es un agente secreto que succiona humo, arginosuccinato, y si hablamos de fumarato, se va a Argentina a comprar sus puros, ¿vale? Bueno, ya. No sé. Al mail podéis mandar también reglas hemotécnicas. Nadie me ha mandado una mejor tampoco del ciclo de la urea, que lo sepáis. Si alguien la tiene, pues que la envíe. No creo que cambie esto tampoco porque me hace gracia contarlo. Se da en el hígado, gasta ATP, como os he dicho, tiene reacciones mitocondriales y gracias a la super regla mnemotécnica os sabéis los sustratos. ¿Cuál de los siguientes? Vamos a ver si funciona. ¿Cuál de los siguientes compuestos no participa en el ciclo de la urea? Ornitorrinco, empresa de cítricos, cabroncete, esto no me suena, aspirador, sí, ¿no? Sí, ácido malónico, no, vale. Aminoácido no implicado en la síntesis de urea. Histidina, ni idea. Aspirador, sí. Cítricos, sí. Argentina, ornitorrinco, magia. En relación al ciclo de la urea, ¿cuál es cierta? 1094, la síntesis de urea no conlleva gasto energético, pues a ver cómo llaman a las 4 moléculas de ATP. Una de las alteraciones genéticas en el ciclo de la urea conducen a exceso de amoníaco. Pues pinta bien, la verdad. El orotidilato es un intermediario del ciclo de la urea. Ornitorrinco, cabroncete, no me suena. Todos los enzimas son citosólicos, no. He dicho que hay mitocondriales y el aspartato aspirador sí interviene en la síntesis de urea, ¿vale? Vale, esto era fácil contestarlo sin saberse lo demás, pero bueno. MIR 2021. A las 2 horas de haber ingerido una comida con abundantes proteínas y pocos hidratos, luego la vemos en detenimiento porque la preguntita se las trae un poco, pero aumento de utilización de citrulina por enterocitos, que yo no sé de digestivo, pero esto tiene pinta de estar por ahí, ¿no? Y citrulina es la empresa de cítricos de Phineas y Ferb, esto es del ciclo de la urea. No, enterocitos, ciclo de la urea, no, pues mal, pues ya está, con esto la petábamos. Yo esto pensé, con esto la vamos a petar, no fueron tan bien como yo pensaba las respuestas, pero bueno, sí, lloré un poco, pero este año no voy a llorar, este año me habéis contestado a los intermediarios de la glucólisis anaerobia, así que no, este año la petamos con el ciclo de la urea, ¿vale? Bien, quinto o sexto momento, ya no sé por cuál vamos, de concentración extrema, ciclo de alanina-glucosa. Bien. Ciclo de alanina-glucosa. Volvemos a estar en momento de ayuno. Estamos en el músculo. Tenemos que romper nuestras proteínas porque necesitamos energía. Rompemos nuestras proteínas y obtenemos aminoácidos. Siempre les gusta preguntar por los aminoácidos ramificados. Pues bueno, sí que es cierto que hay muchos en el músculo, pues aminoácidos ramificados. Perfecto. Estoy en ayuno. Tengo que conseguir energía. Entonces, voy a ir degradando poco a poco mis aminoácidos. Como siempre, para degradar mis aminoácidos tengo que deshacerme del grupo amino. Obtengo mi cetoácido y me olvido del resto. Entonces, ¿cómo me deshago del grupo amino? Pues por estos intercambiadores de siempre. El alfa-cetoglutarato coge el grupo amino y se convierte en glutamato. Ese glutamato dice, vale, pero aquí estoy en el músculo. Yo no puedo hacer una desaminación con mi glutamato de deshidrogenasa, no puedo. ¿Qué hago? Voy a ceder otra vez este grupo amino a otro. ¿A qué otro? Pues a otro cetoácido. ¿A qué cetoácido? A uno del que hay mucho en el músculo, el piruvato, ¿no? Hay mogollón de piruvato y lactato en el músculo por la glucólisis, porque tienes glucógeno que es solo para él, que no lo cede a los demás. Entonces, ese piruvato coge el grupo amino y se convierte en alanina, ¿vale? El aminoácido del cetoácido piruvato es la alanina. Entonces ya lo tenemos. La alanina se va al hígado. Como sabéis que la alanina es un precursor de la gluconeogénesis, aquí la alanina cede su grupo amino a los de siempre, el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, ya la glutamato deshidrogenasa sí que da ese grupo amino por ahí y hará lo que haga falta, pero aquí obtenemos piruvato, un
cetoácido totalmente gluconeogénico que en una situación de ayuno, donde predomina el glucagón, que está enamorado de la glucosa, lo que va a hacer es convertir esto vía gluconeogénesis en glucosa. Y de esa forma se cierra el ciclo de la urea, realmente, principalmente, la glucosa irá para el cerebro en estas situaciones de ayuno, ¿vale? ¿Veis qué bonito? Pues este ciclo, que veíamos desde hace tiempo que iba a entrar, ha entrado en los últimos mires todo el rato, aunque en la última, para que no contestásemos solo eso sin pensar y entendiéramos un poco lo que pasa, nos la han liado con el enunciado, ahora lo vemos, ¿vale? MIR 2020, liberación de aminoácidos desde el músculo, vale. Empezamos con lo de siempre. Los aminoácidos ramificados son degradados, ¿dónde? En el músculo. ¿Ramificados? Pues sí, pues bien. La alanina liberada es captada por el hígado para su uso como sustrato gluconeogénico. Sí, ciclo de la alanina-glucosa, ahí es donde acertamos que entraba. La glutamina es transformada en los enterocitos en alanina. Me están mezclando el ciclo de la glutaminasa, glutamina para eliminar grupo amino en otros tejidos, con el ciclo de la alanina-glucosa, que es el que me gusta. Y los aminoácidos son utilizados en gran parte para formar proteínas, pues bueno, en momentos de ayuno, formar proteínas, pues probablemente no, ¿no? Lo correcto, ciclo de la alanina-glucosa, alanina captada por el hígado para formar glucosa. El hígado puede formar glucosa a partir de alanina, ¿no? Ciclo de la alanina-glucosa. Metabolismo de compuestos nitrogenados, MIR 2022, nos han querido liar. De hecho, en la primera lectura yo la marqué mal, ¿vale? Vamos a la pregunta, que si la leemos poquito a poco lo hacemos bien. El músculo esquelético es capaz de sintetizar de forma limitada urea. ¿Sintetizar urea? Pues no. Eso lo hace el hígado, vale. Elaborar creatina tampoco. La creatina se usa en el músculo, pero la crea el hígado, ¿vale? Y estas dos opciones, utilizar alfa-cetoácidos derivados de los aminoácidos ramificados, como les gustan, como fuente energética. Pues la verdad es que suena bien esta. Eliminar, oxidar aminoácidos para obtener energía, suena bien. Y realmente es lo que pasa realmente en el ayuno, en el músculo, ¿no? Podemos llegar a oxidar directamente estos aminoácidos y obtener energía. Luego, a medida que avanza el ayuno, pues esto lo evitamos. Pero bueno. Pero mirad la opción 3. ¿Producir alanina? Sí. ¿Por transaminación? Sí. ¿A partir de piruvato? Sí. Y aspartato, particularmente en el ayuno. O sea, lo único que está mal de esa opción es que el aspartato, no por transaminación, no da glutamina, o sea, no da alanina, ¿vale? Solo estaba eso mal de toda la opción, era súper difícil esta pregunta. Pero bueno, eso, que podemos obtener energía a partir de los aminoácidos, pues sí, eso lo pondríamos bien. Pero bueno, lo único mal de esta opción es eso, ¿vale? Si nos quitan esto, la opción correcta es esta, es ciclo de alanina-glucosa como tal, descrito otra vez, ¿vale? Entonces, eso, que merece la pena entender esto, lo entendéis, os estoy viendo, estoy contento, la vamos a petar este año. Bien, vamos a machorradas. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Yo me imagino a los creadores de Parque Jurásico, a los ingenieros ahí, teniendo una súper brillante idea, que es decir, pues igual hay que meter unos trenes en la isla por si se nos va de las manos, se escapan los dinosaurios, que no va a pasar, pero imaginaos que os pasa, y que se pire la gente de la isla, ¿no? Entonces parece una buena idea. Entonces, la regla mnemotécnica es, vale la pena meter los trenes en la isla, ¿vale? Vale, valina, leucina, la pena, fenilalanina, meter metionina, los trenes, treonina, triptófano, en la isla, isoleucina, lisina, ¿vale? Vale la pena meter los trenes en la isla. Vale la pena meter los trenes, los dos, en la isla, ¿vale? Esta no es mala del todo, ¿no? Sí, ¿no? El chico de delante ha dicho, esta sí, esta te la compro, qué majo. Vale, ¿cuál de los siguientes aminoácidos es esencial? Alanina, no, vale la pena meter los trenes en la isla. Trenes, uno de los trenes. Solo pide uno, ¿no? Pues glutamina no, aspartato no, prolina no, vale, los trenes, un tren. Bien, muy bien. El mejor tema, el tema 6, ¿no? Porque habéis leído la carta de recomendación, ¿no? ¿Habéis leído la carta de recomendación, no? Sí. No os habéis estudiado nada aquí, ¿no? Vale, bien. Era el objetivo. Que hubo un año que alguien que no leyó la carta de recomendación me mandó como 15 preguntas de este tema y dije, no, ¿por qué? Carta de recomendación siempre, en Pharma también, ¿vale? Ácidos nucleicos, no hay que saber nada. Que las bases púricas son adenina, guanina, y las pirimidínicas, citosina y timina, y en el ARN uracilo, vale. Si está unido la ribosa a la base nitrogenada y al fosfato ya es nucleótido, pero si no está unido al fosfato, nucleósido.
La ribosa y la desoxirribosa son pentosas y en los ácidos nucleicos tenemos citosina, que es pirimidínica, y la adenina, no adenosina, ¿vale? Que es un fármaco. La mayoría de ácidos nucleicos de bases nitrogenadas se forman por recuperación, no por síntesis de nuevo. Y el enzima deficiente en la recuperación de guanina y que da la enfermedad de Lesch-Nyhan es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Estos conceptos reprimir, en la enfermedad de Lesch-Nyhan hay una hiperuricemia, muchísimos episodios de gota, automutilaciones, ¿vale? Y afectación neurológica también. Hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, en forma hereditaria de gota por ausencia de una enzima, enfermedad de Lesch-Nyhan, hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, síndrome de Lesch-Nyhan, deficiencia muy severa de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, hiperuricemia por sobreproducción de uratos en déficit de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, además ejercicio intenso y un mieloma múltiple con mucho catabolismo. ¿Vale? ¿Veis cómo no había que saberse nada? Ya está, ya está. Enzimas. Vale. Enzimas ya sabéis que la mayoría son proteínas o complejos ribonucleoproteicos que lo que hacen es catabolizar reacciones. Vale, aquí hay que estar un poquito atento, no es que sea súper importante, pero un poquito atento. Recordamos que las reacciones que tienden a suceder de forma espontánea o que van a suceder en su mayoría en nuestro organismo es porque van con variación de energía libre de Gibbs negativa y que son exergónicas, ¿vale? Bien, que nosotros vayamos de un sustrato con más enlaces, más complejo, a un producto más simple, menos complejo, más desordenado, nos va a querer decir que vamos con variación de energía libre de Gibbs negativa, ¿no? Sí. Pero, hay un pero, para que lleguemos a tener esa reacción en la que el sustrato pasa a producto, hay que llegar a un estado, unas características físico-químicas del medio, en el que lleguemos al estado de activación. ¿Vale? El estado de activación es el punto en el que el complejo, el sustrato pasa a producto con la misma probabilidad. Es el momento en el que es tan probable seguir siendo sustrato o pasar a producto. Entonces, la enzima realmente, ¿qué hace? La enzima lo que hace es disminuir la energía necesaria que tengo que aportar o la condición energética que tiene que suceder para que el estado de activación se alcance con menos energía, ¿vale? Para que no tengamos que esperar a toda esta energía para que el sustrato pase a producto, que con esta sea necesaria, pero no modifica el equilibrio de la reacción, no hace que una cosa vaya en la dirección contraria a la que iba habitualmente, únicamente disminuye la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición, ¿vale? Parece un trabalenguas, pero lo que hace es más fácil algo que iba a suceder pero que probablemente iba a tardar mucho tiempo hasta unas condiciones adecuadas, ¿vale? Ese es un poco el mensaje. Sobre todo, lo que os van a poner como falso es que desplaza el equilibrio, favorece que se forme más sustrato, ¿vale? Eso no lo hace, lo único que hace es disminuye la energía necesaria para alcanzar el estado de transición. Fin. Enzimas que aumentan la velocidad, siempre hablamos de velocidad, porque lo que hacen es la facilidad con la que esa reacción suceda, no que suceda más o menos, sino la velocidad con la que esta suceda. ¿Lo hacen por qué? ¿Porque desplazan equilibrios? No. Lo que hacen es disminuir la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Bien, esa era la parte como más tocho, más coñazo, el resto es fácil. Cuando tenemos una enzima hablamos de holoenzima, de todo el enzima, pero la enzima como tal suele estar compuesta por una parte proteica, que es la principal, y por una parte no proteica, que es el cofactor. Si es un ion metálico, por ejemplo, pues es cofactor y ya está. Pero si es una molécula orgánica, la llamamos coenzima. Bueno, pues bien, si además está unida por un enlace covalente, se llama grupo prostético. Digo porque aparecen estos nombres por ahí y realmente nos habla un poquito de lo mismo. Entonces las enzimas tienen poder catalítico, aumentan la velocidad de las reacciones, el concepto es velocidad, son bastante específicas, incluso catabolizando la misma reacción en diferentes tejidos son diferentes, no alteran los equilibrios de la reacción, es importantísimo, y estarán muy controladas. Controladas, por ejemplo, ¿por qué? Por el alosterismo. Esto ya lo hemos visto. Los moduladores alostéricos eran los que decíamos que la glucólisis, si había muchísima glucosa, iban a favorecer las reacciones de que se degradase la glucosa, ¿no? Como sucedía si había mucha glucosa 6-fosfato, pues por ejemplo se favorecería la activación de las enzimas glucolíticas como la fosfofructoquinasa 1 o la piruvatoquinasa. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Pues que una determinada molécula se une a la enzima y la modula para que sea más o menos afín al sustrato al que se va a unir esta enzima, ¿vale?
Esto lo hacen hacia bien o hacia mal, dependiendo de si favorecen o dificultan la actividad de esa enzima. Los moduladores alostélicos influyen en la actividad de la enzima como uniéndose en un sitio distinto al sitio de acción, al sitio catalítico, para modificar que sea más o menos afín a ella. ¿Y qué son los isoenzimas? Pues son como gemelos, mellizos, trillizos que catabolizan las mismas reacciones en diferentes tejidos, con características diferentes, porque normalmente no queremos lo mismo en todos los tejidos. Normalmente queremos que haya pues, una actividad muy rápida, por ejemplo, en el músculo, que puede tener que ser más lenta en el miocardio principalmente. Entonces, lo que es diferente son las características cinéticas de las enzimas. Nosotros sabemos que si tenemos un bote aquí con enzima y vamos añadiendo sustrato, este sustrato pasará a producto con una velocidad determinada, ¿no? Si nosotros vamos añadiendo sustrato a tope, llegaremos a una velocidad máxima de la reacción que será una asíntota horizontal de la que nos superará pues porque se saturan todas las enzimas. Para nosotros medir la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, utilizamos algo que se llama constante de Michaelis, que nos habla de cuánto sustrato tengo que añadir a mi bote de enzimas para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Obviamente, si tengo que añadir poquito sustrato para llegar ya a la mitad de la velocidad máxima, la enzima será más afín, ¿vale?, al sustrato. Sí, es solo para entender el concepto de que constante de Michaelis más alta, tengo que añadir más sustrato, entonces es menos afín. Sin embargo, constante de Michaelis, no sé qué he dicho ahora, pero bueno, si la constante es baja, quiere decir que he añadido poco sustrato y que es muy afín, porque ya he llegado a la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Si la constante es alta, lo contrario, he tenido que añadir mucho sustrato para llegar a la mitad de esa velocidad máxima. Y esto nos permite hablar de inhibición de las enzimas. La irreversible es poco interesante, el ácido clavulánico, por ejemplo, se une a las beta-lactamasas para que éstas no tengan efecto, siendo un inhibidor suicida, y luego ya se queda inútil tanto el clavulánico como la enzima, mientras que la reversible es la interesante. Existe la inhibición reversible competitiva, se une al sitio donde normalmente se une nuestro sustrato e impide que éste tenga efecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy echando sustrato de este azulito a tope, echo un mogollón de sustrato, voy a acabar desplazando ese inhibidor y acabaré uniéndome a mi enzima, entonces conseguiré formar producto. De esa forma, la velocidad máxima no se modifica. Tendré que añadir muchísimo más sustrato para desplazar el inhibidor, sí, pero la velocidad máxima sigo llegando a ella, ¿vale? Cuando consiga saturar a todas mis enzimas, añadiendo todo el sustrato que yo quiera. Sin embargo, la constante de Michaelis aumenta porque tengo que añadir más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima, es decir, disminuye la afinidad, ¿vale?, por la enzima. Sin embargo, en la no competitiva sucede lo contrario. Hay tres tipos. La no competitiva per se es que se une a una zona distinta e impide que la enzima se una al sustrato en su sitio activo y de esa forma, como cambia tridimensionalmente ese sitio catalítico, no podrá unirse y nunca, por mucho sustrato que yo añada, nunca podrá llegar a la velocidad máxima, que eso es lo importante de la no competitiva, que nunca se llega a la velocidad máxima y la afinidad puede ser igual porque los que no tengan el inhibidor puesto, pues a la mitad de la velocidad máxima podrá llegar la reacción con el mismo sustrato. La acompetitiva es algo parecido, pero se une al complejo enzima-sustrato, por eso decimos que no se llega a la velocidad máxima como en todas las no competitivas, pero la afinidad puede aumentar un poco. La constante de Michaelis puede estar un poquito más baja, porque se une al complejo enzima-sustrato. Y la mixta, pues sucede las dos cosas, se une a un sitio distinto o al complejo enzima-sustrato. Por eso la constante de Michaelis puede variar, pero lo importante es que en la no competitiva nunca llegamos a la velocidad máxima porque cambia tridimensionalmente donde se une el sustrato a la enzima, ¿vale? En la competitiva llegamos a la velocidad máxima con menos afinidad, en la no competitiva nunca llegamos a la velocidad máxima con más o menos afinidad. Entonces, esta es vuestra. ¿Qué sucede con los parámetros cinéticos de una enzima en un inhibidor competitivo? ¿Llegamos a la misma, se modifica la velocidad máxima, sí o no? Muy bien, no. Entonces las tres primeras fuera, vale. Y ahora, constante de Michaelis. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué? Es menos afín, aumenta, eso es, ¿vale? Inhibición competitiva, menos afín, velocidad máxima no varía. Principales defectos enzimáticos, aquí me habéis querido matar, pero no, os había dicho, no nos leemos esto. Tenéis aquí la mayoría de déficits enzimáticos del cuerpo que pueden provocar enfermedades raras, la mayoría de enfermedades genéticas, que vais a ir viendo durante la preparación,
Y bueno, pues ahí lo tenéis en tablita, que queda mono y que si queréis repasar en algún día de vuestras vidas, pues lo repasáis. Sí que quiero que sepáis cuáles, pues las que han entrado, porque esas no podemos fallar porque los demás no van a fallar. Entonces, si nos hablan por dolor intenso lacinante en manos, es decir, neuropatía dolorosa, hipohidrosis, y nos hablan de angiokeratomas, nos hablan de enfermedad de Fabry, nos lo han preguntado, ¿vale? Esa tríada, neuropatía dolorosa, hipohidrosis, angiokeratomas, enfermedad de Fabry. Es un fallo de alfa-galactosidasa y el tratamiento será galsidasa. Enfermedad por depósito lisosomal, será la enfermedad de Fabry. Acúmulo de galactosa. La mayoría son autosómicas recesivas, pero hay algunas que podemos recordar, como la enfermedad de Fabry, que esto no nos lo han preguntado todavía, recesivas ligada al X, que podemos recordar. Fabry, el Hunter, la sideroblástica ligada al X, que nos lo dice el nombre, esta no nos la van a preguntar, y el Lesnihan, que nos lo ha preguntado un montón, pero no nos han dicho que es recesiva ligada al X, ¿vale? Entonces, ojo Fabry, ojo Lesnihan, recesivas ligadas al X. Bien, segundo momento de querer matarme en las dos siguientes páginas, ¿no? A ver, aquí realmente os he hecho, como os han puesto súper pesados en un examen, 2 glucogenosis, nunca habiendo sido preguntadas estas, he dicho, bueno, pues voy a ponerles todas. El objetivo no es que os aprendáis todas ni de coña, pero bueno, que algunas de ellas, pues veamos, yo qué sé, pues estas actúan, o sea, nos afectan tanto en músculo como en hígado, solo en músculo, solo en hígado. La mayoría de cosas realmente son bastante deducibles de qué clínica dan y nos van a preguntar probablemente de nuevo por las más frecuentes, que son las que han caído en este MIR 2022. Aquí veis que realmente las glucogenosis no son más que diferentes defectos enzimáticos desde que yo tengo glucógeno hasta que lo degrado, en diferentes momentos. Pero todas estas enzimas ya las conocéis, no es nada nuevo, ¿vale? Falla la traslocasa, falla la fosforilasa, falla la fosfoglucomutasa, o sea, fallan enzimas que ya conocéis, que os las sabéis perfectamente. Entonces, vamos a lo importante. ¿A qué nos han preguntado en las glucogenosis? Nos han preguntado la tipo 1 de von Gierke, que solo afecta al hígado, y la tipo 3, la de Cori, que afecta a los dos. ¿Por qué la tipo 1 afecta solo al hígado? Porque es el déficit de glucosa 6-fosfatasa, que solo está prácticamente en el hígado. Entonces, déficit de glucosa 6-fosfatasa, vamos con la explicación lógica de entender, de tal, y luego vamos con la parte fácil, que recordando eso probablemente saquemos las preguntas, ¿vale? Pero vamos a intentar entenderlo. Si no tenemos glucosa 6-fosfatasa del hígado, no podemos sacar la glucosa libre. En el resto del cuerpo estaremos en ayuno, pero en el hígado estamos en una bonanza del copón. Tenemos glucosa 6-fosfato a fuego, tenemos glucosa 6-fosfato por todos los lados. Entonces se favorecerán las reacciones en las que pasan cuando hay mucha glucosa. Si hay mucha glucosa 6-fosfato, ¿qué voy a hacer? ¿Gluconeogénesis o glucolisis? Glucolisis a tope. Entonces, ¿qué pasa? Pues si hago mogollón de glucolisis, tendré mogollón de lactato. En la glucogenosis tipo 1 hay una lactacidemia del copón, donde más, ¿vale? Si tengo mucha glucolisis, también tendré pues mucho acetil-CoA que irá a mi ciclo de Krebs sin ningún problema, porque no estoy haciendo gluconeogénesis y no está bloqueado, entonces no generaré cuerpos cetónicos, ¿vale? Conseguiré energía dentro de mi hígado, ¿vale? Eso perfecto. Y además, eso, como sí que tengo bastante acetilcoenzima A, estaré en un momento de bonanza y en el hígado formaré muchos triglicéridos y habrá hipertrigliceridemia, ¿vale? Todo tiene sentido. La tipo 3, en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque lo que nos falla es la enzima derramificante que necesitábamos para romper glucógeno. También será un depósito de glucógeno, en este caso de glucógeno como tal, no de glucosa 6-fosfato, dentro de la célula. Pero a ver, en este caso, la glucosa que yo consiga liberar como glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfatasa hará lo suyo y saldrá por su transportador GLUT al resto del cuerpo. Tenemos una hipoglucemia porque estamos sin poder romper de forma correcta nuestros depósitos y estamos como en un ayuno constante todo el rato. Entonces, en el hígado estoy en una sensación de ayuno. Yo lo que tendré en este momento no será activa la fosfofructoquinasa 1, será la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Estaré en ruta gluconeogénica en el hígado. Tendré bloqueado mi ciclo de Krebs y cuando vaya degradando cosas acetil-CoA lo tengo bloqueado y por tanto formo mogollón de cuerpos cetónicos porque estoy como en ayuno, que es lo que toca a no tener glucógeno que pueda romper, ¿vale? Entonces, en resumen, en la glucogenosis tipo 1, sí, en ambas vamos a poder tener hipoglucemias, más marcada la hiperlactacidemia en la tipo 1 porque podemos romper mucha glucosa 6-fosfato, menos en el ciclo de Cori, en la glucogenosis tipo 3 de Cori, donde realmente podemos tener algo de lactato, porque es cierto que habrá glucolisis anaerobia, porque tengo el ciclo de Krebs bloqueadillo, ¿no? La hipertrigliceridemia es más marcada en
la tipo 1 porque formamos muchos triglicéridos, porque generamos mucho acetil-CoA, y el ácido úrico lo podemos tener elevado porque, como tenemos mucha glucosa 6-fosfato, estamos generando mucha ribosa 6-fosfato y estamos haciendo muchos nucleótidos por ahí. Entonces se puede elevar el ácido úrico. Bien, los cuerpos cetónicos aquí son normales y es en la tipo 3 en la que están elevados, ¿vale? Por lo que acabamos de comentar, el bloqueo y la gluconeogénesis en el hígado. Y como pistas súper importantes, esto, ¿vale? La glucosa 6-fosfatasa solo está en el hígado. La única clínica que nos pueden dar es de cosas metabólicas que causa el hígado. No nos van a hablar de déficits musculares, de un corazón grande y dilatado, ¿vale? De eso no nos van a hablar. Bien, ahora la parte fácil. Glucogenosis tipo 3 es la que tiene elevados los cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Cuántos cuerpos cetónicos hay? 3. Vale, pues normalmente, sabiéndonos que afecta a músculo, corazón e hígado y que eleva los cuerpos cetónicos, seguramente podamos contestar las glucogenosis si nos siguen preguntando por la 1 y la 3. Si nos preguntan por cosas muy chungas, pues bueno, moneda al aire y lo intentamos, ¿vale? Intentamos deducir con lo que sabemos lo que podemos, pero lo que no, pues bueno, pues no vamos a llorar. Glucogenosis tipo 1, nos han preguntado de forma directa, MIR 2022, hay un aumento de glucógeno, muscular. ¿Dónde está glucosa 6-fosfatasa, la enzima que se ve afectada en la enfermedad de von Guerke? Solo en el hígado, ¿vale? Hipouricemia, no, hemos dicho que puede haber hiperuricemia porque formamos muchas pentosas fosfato con P por la vía de las pentosas fosfato porque hay mucha glucosa 6-fosfato. Aumento del lactato plasmático, sí, y muy característico porque degradamos mucha glucosa por vía anaerobia inicialmente y podemos tener mucho lactato. Disminución de síntesis de triglicéridos, no, aumento, porque como degradamos mucha glucosa, tenemos mucha acetil-CoA, estamos en periodo de bonanza, pues nosotros a sintetizar triglicéridos. ¿Vale? Segunda pregunta, mismo examen. Paciente con retraso constitucional del crecimiento, intolerancia al ejercicio, hepatomegalia, debilidad generalizada simétrica, no sé qué más, pérdida de fuerza muscular, corazón, ventrículo izquierdo dilatado hipertrófico, es decir, afecta a corazón, afecta a hígado, afecta a músculo, y además, bueno, transaminasas algo tocadas y cuerpos cetónicos elevados, ¿vale? Aquí, si nos dieran como opción glucogenosis tipo 1, no sería esa, porque afecta a más cosas y porque no debería tener demasiados cuerpos cetónicos elevados. La tipo 3, que tiene 3 cuerpos cetónicos elevados, sí. El post-COVID no pintaba nada ahí, el hipotiroidismo solo justifica el perfil lipídico y la alteración en la beta-oxidación, pues eso, centraríamos las alteraciones en acúmulo lipídico. Muy bien, dos temitas y lo tenemos. ¿Qué tal? Bien. Menos sonrisas ya, lo entiendo. Venga, que ya es viernes, mañana simulacro y fiesta. Venga, integración del metabolismo. En nuestro cuerpo tenemos diferentes almacenes energéticos. La principal reserva glucogénica está en el músculo, pero recordad que el músculo no nos da glucosa para el resto del cuerpo. Nos da glucosa para el resto del cuerpo el hígado, que tiene glucosa 6-fosfatasa. ¿Quién no tiene glucosa 6-fosfatasa? Los que tienen glucogenosis tipo 1, esos no. El principal depósito real del organismo está en el tejido adiposo, ¿vale? Donde tenemos principalmente lípidos y nos dan para muchos meses de ayuno. Las proteínas nos pueden dar para varios días de ayuno, pero bueno, lo ideal es no hacer catabolismo proteico pues para evitar que haya pérdida muscular y por eso solemos catabolizar más lípidos. ¿Qué nos da más energía por gramo? Nos lo ha preguntado un par de veces. Nos da 4 kilocalorías por gramo proteínas e hidratos de carbono y 9, más del doble, kilocalorías por gramo los lípidos. ¿Por qué? Porque íbamos a la beta-oxidación, había muchísimo poder reductor y iba a la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Mucho más que con los glúcidos. Afirmación falsa entre los siguientes respecto a la dieta humana. La primera la dejamos para el final. Cada gramo de hidrato de carbono proporciona 4 kilocalorías, esa es correcta. Hidratos de carbono evitan la utilización de proteínas como fuente energética, claro, cuando hacemos ciclo de la alanina-glucosa, cuando hay catabolismo proteico. ¿Y eso por qué pasa? Porque estamos en ayuno, porque no hay glúcidos por ahí, ¿vale? Los hidratos de carbono, utilizar los hidratos de carbono porque tenemos reservas, evita la utilización de proteínas. En presencia de hidratos de carbono no se dan cuerpos cetónicos como ocurre en su ausencia, lo que decíamos. Si hay hidratos de carbono, aquí ya estamos integrando todo, no vamos a tener activa la gluconeogénesis, no va a estar el oxalacetato por ahí y vamos a tener bloqueado el ciclo de Krebs. Entonces,
no será necesario crear cuerpos cetónicos por bloqueo del ciclo de Krebs, ¿vale? Entender esto no es fácil, ¿eh? Yo hasta que entendí esto, cuando empecé a preparar bioquímica, tardé un rato, pero es un momento de clic y ese oxalacetato ahí que se pira y que me bloquea el ciclo de Krebs va a ser la clave de muchísimas preguntas de los exámenes. ¿Cuántos hidratos de carbono tenemos que tener en la dieta? Pues entre un 50 y 60%, ¿vale? Sobre todo de absorción lenta. 1 gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, 4 en caso de proteínas y de hidratos de carbono. Bien, vamos con la especialización tisular, que esto es muy fácil. ¿El cerebro qué va a ahorrar? Pues nada, si vamos a generar glucosa solo para él. ¿Qué va a consumir? Principalmente glucosa y cuerpos cetónicos solo en el ayuno muy pasado, en el ayuno prolongado. ¿Va a generar algo para los demás? Pues más bien no. Combustibles en el cerebro en caso de ayuno prolongado, en ayuno prolongado sí que podremos usar cuerpos cetónicos. Músculo, que reserva el glucógeno para consumo propio, no para los demás, proteínas, que luego puede catabolizar esos aminoácidos ramificados para consumirlos del todo, que les gusta tanto preguntarlo, o para meterlo en el ciclo de la alanina glucosa, y creatina fosfato, que eso es una proteína con transferencia de fosforilos muy rápida y permite obtener energía de forma muy rápida y se genera principalmente en el hígado. ¿Qué quema? Pues quema todo lo que pilla. La glucosa de su glucogenólisis, los ácidos grasos que le vienen en momentos interprandiales del ayuno, cuerpos cetónicos, porque también lo hace para que se quede el cerebro con la glucosa, y aminoácidos ramificados, que no hace más que preguntárnoslo. ¿Qué libera? Lactato, como hemos visto, como precursor de la gluconeogénesis, y ahora vemos en un ciclo que se llama ciclo de Cori, y alanina, que hemos visto también que es un precursor de la gluconeogénesis, y hemos visto el ciclo de la alanina glucosa sobre todo. Ciclo de la alanina glucosa, como hemos visto, rotura de aminoácidos ramificados, transaminaciones para obtener alanina, que es precursor de la gluconeogénesis. Y el ciclo de Cori es esto que veis en pantalla, el lactato que degradamos tras el catabolismo glucídico lo llevamos al hígado para que se forme la gluconeogénesis. Más fácil que el de la alanina glucosa y por eso no nos ha preguntado. Con respecto al músculo esquelético, ¿qué es correcto? 2015, empezaban a dar por saco con el músculo y su degradación de proteínas. En reposo, el músculo solo tiene ATP para unos segundos. Sí, esto es correcto porque, como hemos dicho, esa transferencia de fosforilo rápido por la creatina fosfato, pues solo dura unos segundos. Una vez libera el fosfato, queda inservible para ello. Es una molécula con una alta capacidad de transferencia de fosforilos. Durante el ejercicio intenso, la lactato deshidrogenasa, ¿qué hace? ¿Oxida el piruvato a lactato? No, reduce el piruvato a lactato para oxidar el cofactor que teníamos reducido a oxidado y poder seguir haciendo glucólisis anaerobia. La alanina es utilizada para transportar nitrógeno, esqueletos carbonados, desde el músculo al hígado, ciclo de la alanina glucosa. Veis que es que con los distractores luego hacen un montón de preguntas. Esto era en el 15 y luego hasta el 18, 20, 21 no nos han vuelto a preguntar esto. Corazón. Que ahorra nada, no guarda nada porque directamente consume algo que a la gente no le gusta mucho, al resto de órganos, que son los ácidos grasos, y se los queda a él. Yo me acuerdo, pues porque me acuerdo de las coronarias y sus placas de ateroma, ¿no?, que tienen colesterol, entonces principalmente consumen lípidos, ácidos grasos. También pueden consumir glucosa, sobre todo en momentos de insuficiencia cardíaca y así, y cuerpos cetónicos en periodos interprandiales. No libera nada para los demás. Cuerpos cetónicos y ácidos grasos, músculo y corazón. Especialización tisular. En los hematíes tampoco guardan nada. La glucosa la oxidan por 3 vías. 1, la glucólisis anaerobia. 2, la ruta Adem-de-Meyer-Hof esta para obtener 2,3-disfosfoglicerato, que es lo que le permite modificar su liberación de hemoglobina en relación a la saturación que haya en sangre. Y la tercera ruta, ¿cuál? La vía de las pentosas fosfato con P para obtener NADPH con P y defendernos del estrés oxidativo gracias a la glutatión reductasa, que reducía la glutatión para que siguiera reduciendo cosas por ahí. Los eritrocitos también liberan lactato en el ciclo de Cori. El hígado guarda de todo, glucógeno y triglicéridos, y puede consumir de todo menos cuerpos cetónicos. Quema la glucosa, quema ácidos grasos y quema aminoácidos en caso de ser necesario. Esto es raro. Sí que libera de todo también. Glucosa, tanto la que rompe desde el glucógeno como la que genera, ácidos grasos cuando se rompen los triglicéridos que tiene ahí acumulados, y los cuerpos cetónicos que él no puede consumir porque no tiene tioforasa. El ser humano no puede convertir glucosa a lactato. Sí, claro que puede, lo hace muy a menudo. Transformar hidratos de carbono en ácidos grasos, sí puedo, porque los hidratos de carbono llegan a acetil-CoA y el acetil-CoA pasa a ácido graso. Transformar ácidos grasos en hidratos de carbono, esto es lo que nosotros no, y algunas plantas sí.
Piruvato en glucosa, sí, esto es gluconeogénesis. Los riñones pueden hacer un poquito de gluconeogénesis, consumen glucosa y podrían liberar algo de glucosa al resto del organismo, más bien poco, pero pueden hacerlo. En los adipocitos de nuestro panículo adiposo tenemos sobre todo acúmulo de triacilgliceroles, triglicéridos que se rompen en el momento del ayuno. Quema esos triglicéridos y puede quemar glucosa también. Puede liberar estos ácidos grasos y el glicerol, este para la gluconeogénesis en ayuno y este para el consumo de los mismos pues por el músculo y por el resto de órganos como el corazón que suele nutrirse de ellos. Bien, vamos a la regulación hormonal, que tenéis una tabla que, bueno, así de primeras la miráis y decís, no me gusta, pero ¿ahora qué? Ahora ya tenemos el resumen real. Solo hay que saberse que tenemos el Angry Bird enfadado que odia a fuego a la glucosa. Con esto ya sabemos la regulación hormonal de todo el cuerpo. Con esto y con otro apunte, ¿vale? Respecto a los hidratos de carbono, lo que sabemos de siempre, como odia a muerte a la glucosa, ¿qué va a hacer? ¿Favorecer que la glucosa entre dentro de las células o no? Sí, que se vaya a las células, que no quiere ni verla, ¿vale? Favorece que entre en la célula. La glucólisis, romper glucosa, ¿va a favorecerlo? Sí, por supuesto. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis no, formar glucosa no. Y glucogenogénesis, formar glucógeno y que se vaya la glucosa a tomar por saco a formar glucógeno, sí. Vale. Vamos al glucagón y luego vamos a la segunda parte, ¿vale? En el glucagón, todo lo contrario, amor extremo por la glucosa, por tanto, todo lo contrario. Favorece que se rompa el glucógeno, favorece formar glucosa y no favorece ni romper glucosa ni que se forme el glucógeno para no ver a la glucosa, ¿vale? Algo muy similar sucede con la adrenalina y el cortisol, ¿vale? Son enzimas muy parecidas. Pero además, lo que os había ocultado hasta ahora de la regulación hormonal es que la insulina es una tacaña, encima de ser una gruñona, es tacaña. Entonces va a favorecer todo lo que sea ahorrar, formar triglicéridos y formar proteínas. Mientras que el glucagón está en momento de conquistar a la glucosa y va a quemar, a gastar todo, ¿vale? Va a romper lípidos, va a romper proteínas, proteólisis. ¿Qué no es cierto de la insulina? Tiene puntos de disulfuro, esto de aquí, es verdad. Estimula la gluconeogénesis, imposible. Está enfadadísima, odia a muerte la glucosa. ¿Estimula la lipogénesis? Sí, porque es ahorradora y forma acúmulos de triglicéridos y de proteínas. Proteinosíntesis, síntesis proteica. La insulina estimula la síntesis de proteínas. ¿Qué hace el cortisol? Parecido al glucagón, ¿vale? ¿Incrementa la síntesis proteica? Pues no. ¿Aumenta la gluconeogénesis? Pues sí, porque está enamorado de la glucosa y por tanto sí. Bien, último tema, el metabolismo del ayuno. Este les gusta, ¿vale? Es un tema realmente que es muy similar al tema de la integración y que, bueno, yendo por la misma línea, ya realmente os sabéis todo. Durante nuestra vida constantemente alternamos ciclos de alimentación y ciclos de ayuno. En la alimentación predominará, como hemos dicho antes, la insulina y favorecerá todas las reacciones dirigidas a no ver a la glucosa porque la odia, a degradar la glucosa y a formar proteínas y lípidos porque es muy ahorradora. Vale. Sobre todo, de todas formas, a formar cosas de ahorro, ¿no? Porque la principal función que va a hacer con la glucosa es formar glucógeno en ese momento en el que hay mucha glucosa y fosfato para tener reservas. En el ayuno, sin embargo, predomina el glucagón y el glucagón lo que va a hacer es lo contrario. Todas esas reacciones dirigidas a romper glucógeno, formar glucosa de nuevo porque está enamorado de la glucosa y también va a romper las proteínas y lípidos. También el glucagón favorecerá la cetogénesis porque en el ayuno hay dos principales objetivos. Uno, aumentar la glucemia, para eso rompe el glucógeno y para eso forma glucosa nueva, pero dos, reducir el consumo de glucosa por el resto del organismo. ¿Vale? El glucagón también tiene sentido que no quiera que se consuma su glucosa y esto realmente se hace para que el cerebro sea el que capte la mayoría de la glucosa, mientras que el resto de órganos que pueden usar cuerpos cetónicos los utilicen. Inicialmente, cuando comemos, la glucosa se consume de las reservas, de lo que tenemos en el torrente. Ya a partir de las primeras horas iremos tirando de las reservas, sobre todo a partir de las 4 horas iniciales, y posteriormente habrá una síntesis glucídica que será la que nos permita utilizar glucosa en el organismo. En el ayuno nocturno hemos visto antes que la principal fuente de glucosa, ya hemos acabado con la que hay en el torrente, serán las reservas, ¿vale? En las reservas será la glucogenólisis hepática la que nos aporte glucosa.
Los aminoácidos os los traigo aquí porque inicialmente sí que hacemos proteólisis para obtener energía, como hemos visto antes con los aminoácidos ramificados y eso, pero es cierto que con el tiempo intentamos utilizarla cuanto menos. Utilizamos quemar cuantas menos proteínas para no quedarnos del todo sin nada de músculo, ¿vale? Mientras que el resto se mantiene estable, el resto de los precursores. El consumo de cuerpos cetónicos a medida que avanza el ayuno será exponencialmente mayor y reducirán las necesidades de glucosa porque cada cual intentará consumir más cuerpos cetónicos si puede hacerlo. Los ácidos grasos los iremos consumiendo hasta que nos quedemos sin ellos. Bien, no seáis muy estrictos con las horas, como os comentaba en la carta, porque, bueno, dependiendo de la literatura cambian un poco los periodos. Pero en general, periodo posabsortivo donde todavía tengo glucosa un poco por el organismo, 4 horas. Ayuno temprano, 24 horas. Y para mantener un poco el número, hasta 24 días ayuno intermedio. A partir de ahí, ayuno tardío o prolongado, que es donde el cerebro consume cuerpos cetónicos. Paso a paso. Periodo posabsortivo, todavía algo de glucosa por ahí tenemos en sangre y por tanto iremos consumiendo esa glucosa. Además, ya vamos a empezar a tirar poquito a poco de esas reservas que como mucho duran 8 horas, que son las del glucógeno. Iremos rompiendo glucógeno y de esa forma obtenemos glucosa para consumo propio y sobre todo para el sistema nervioso, que será el que más lo necesito. Por eso el hígado, con la glucosa 6-fosfatasa, libera esa glucosa 6-fosfato para principalmente el cerebro. Además, algo de transferencia de esos lactatos desde los eritrocitos y esto, pues irá habiendo al hígado para que luego haya gluconeogénesis, ¿vale? Pero luego, ¿cuándo? A partir del ayuno temprano, a partir de las 4 horas más o menos de ayuno, empieza ya a repuntar un poquitín gluconeogénesis. Mientras se siguen, claro, esto es dinámico, se siguen eliminando las reservas de glucógeno, esto hasta las 8, 10 horas, incluso 12, podemos tener algo de glucógeno, pero en 8 horas normalmente se acaban. Entonces, el único sustrato de glucosa lo vamos a tener gracias a la gluconeogénesis. Ahora sí, ¿de dónde vienen los sustratos? Uno, del músculo. ¿Por qué? Porque tenemos esos cetoácidos gluconeogénicos. Tenemos ese ciclo de la alanina glucosa que nos trae la alanina al hígado y al desaminarse obtenemos el piruvato que forma la glucosa 6-fosfato, ¿vale? Glucosa 6-fosfato que principalmente irá para el cerebro. El lactato que viene de la glucólisis será el otro precursor, en la glucólisis de otras células, y también tendremos como precursor el glicerol. En el ayuno, que hemos dicho que ya en el ayuno temprano, consumimos triglicéridos. Tenemos los ácidos grasos como tal, que se consumen por los tejidos, por el músculo, por el panículo adiposo, por el corazón, mientras que el esqueleto carbonado del glicerol irá a formar glucosa, la gluconeogénesis, ¿vale? Pasamos al ayuno intermedio, ¿y qué aparecen aquí? A partir de las 24 horas, el único cambio es que aparecen también los cuerpos cetónicos. Tenemos muy ocupado el ciclo de Krebs en esa gluconeogénesis, el oxalazapto se va, se nos bloquea el ciclo de Krebs y tenemos que formar cuerpos cetónicos. Con esos cuerpos cetónicos vamos a alimentar al resto de tejidos para que la mayoría los consuman, como los ácidos grasos, y dejen la glucosa para el cerebro. Cerebro que a partir de los 24 días, ayuno prolongado, también consumirá esos cuerpos cetónicos. De los hechos siguientes, ¿cuál sucede en el ayuno? ¿Se agotan rápidamente las reservas de glucógeno? ¿Qué rápidamente? 8, no sé. ¿Aumenta la secreción de insulina en el páncreas? En el ayuno, insulina, no. Los ácidos grasos en el tejido adiposo son transformados en el hígado en glucosa. Ácidos grasos en glucosa, eso no existe. Acetil-CoA a hidratos, no. Los músculos suministran la mayor parte de glucosa necesaria para actividad del cerebro. Los músculos no tienen glucosa 6-fosfatasa, no pueden hacer esto. Se reduce drásticamente la concentración de glucosa en sangre, pues que las dos son muy falsas, ¿vale? Por eso lo tuvieron que anular. Drásticamente, pues rápidamente, pues unas 8 horas, y drásticamente, hombre, intentamos mantener la glucosa en sangre más o menos estable, ¿no? Esta era más falsa todavía, porque si no, pobre cerebrito. A las 2 horas de haber ingerido, vamos ahora a esta pregunta del 21, 2 horas, es decir, nos dicen muy poco, nos dicen, esto es periodo posabsortivo, parece, ¿no? Pero ha comido mucha proteína y poco o ningún hidrato de carbono. Si no consumimos hidratos, no conseguimos que haya depósitos de glucógeno. Entonces es como si nos pasáramos ya al ayuno temprano muy pronto, ¿vale? Porque como apenas tenemos hidratos, no tenemos reservas de glucógeno, esa parte del periodo posabsortivo y del ayuno más temprano la perdemos porque las reservas las agotamos muy pronto. Entonces la gluconeogénesis empieza a actuar muy pronto. Por eso, en esta pregunta nos decían, ¿aumenta el glucagón? Bueno, estamos en ayuno temprano, entonces vale, aumenta el glucagón. Aumenta la gluconeogénesis hepática. Esto también es verdad, porque estamos en ayuno temprano. Aumenta la oxidación de aminoácidos ramificados. Bueno, pues sabemos que son muy pesados y que en el ayuno que sí, que se oxidan los aminoácidos del músculo esquelético. Vale, perfecto. Y lo que era falso era el tema de la citrulina. Recordad, la empresa de cítricos de Phineas y Ferb aparece en el ciclo de la urea.
¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Sobre todo en el ayuno, en cualquier momento, pero sobre todo en el ayuno, que para catabolizar el etanol pasamos a acetaldehído y acetato, y esto genera muchísimo poder reductor en forma de NADH, ¿vale? Ese NADH muy elevado lo que hace es, en el ciclo de Krebs, mirad, oxalacetato otra vez, sí, en el ciclo de Krebs, que es una ruta que es anfibólica, que puede ir para los dos lados, si hay muchísimo poder reductor, esta reacción no va a ir en este sentido, sino que va a ir en el contrario. Entonces, el oxalacetato pasa malato. Qué importante era el oxalacetato, ¿verdad? Que si se nos bloqueaba el ciclo de Krebs, que no sé qué. Pues en este caso, si vamos hacia atrás, este oxalacetato no puede ir a la gluconeogénesis, ¿vale? No puede formar glucosa. Entonces, este oxalacetato, si no va hacia aquí, no podemos hacer estas cosas, nos quedamos sin glucosa y, por tanto, da hipoglucemias. Intoxicación alcohólica da hipoglucemias porque inhibe la gluconeogénesis. Un poco más complejo, pero preguntado lo mismo en el 21. Toxicidad del etanol, el acetato producido por metabolismo hepático no se puede oxidar porque hay mucho poder reductor y no puede oxidarse en la mitocondria. El incremento de, bueno, luego vamos a la verdadera, el ácido úrico no compite con el lactato, eso es mentira, y es cierto que normalmente la GOT está por encima de la GPT en estos alcohólicos. El incremento del NADH en el metabolismo hepático del etanol inhibe la gluconeogénesis, mismo concepto reprimido. Bien, somos felices, 3 minutos, maxi repaso. Los bioelementos principales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, somos chonis como regla mnemotécnica. Las rutas catabólicos van a ser exergónicas, liberan energía y son de oxidación. Las anabólicas son de reducción, endergónicos. El potencial redox será mayor en los agentes oxidantes que captan electrones. En el sistema de glutatión conseguiremos que la glutatión reductasa reduzca de nuevo la glutatión para que la peroxidasa lo oxide y reduzca las especies reactivas del oxígeno. 3 irreversibles que os la sabéis: exoquinasa, fosfofructoquinasa 1, principal reguladora, y piruvatoquinasa, la última que da energía. Una relacionada con ATP que es reversible, fosfogliceratoquinasa. Usan ATP las de arriba, exoquinasa y fosfofructoquinasa 1, y generan ATP la reversible, fosfogliceratoquinasa, y la irreversible, piruvatoquinasa. En gluconeogénesis, al revés, 4 irreversibles. Glucosa 6-fosfatasa, que hace lo contrario que la exoquinasa, principal reguladora del ciclo, fructosa 1,6-bisfosfatasa. Las que hace lo contrario que la piruvatoquinasa, piruvato-carboxilasa, única intramitocondrial, y fosfonol-piruvato-carboxiquinasa. Usan ATP las contrarias a las que antes nos lo daban, fosfogliceratoquinasa reversible, piruvato-carboxilasa y fosfonol-piruvato-carboxiquinasa, hace lo contrario que la piruvatoquinasa. Intramitocondrial, piruvato-carboxilasa y precursores, glicerol, más adelante consume menos ATP, alanina y lactato. Si tienes una cita-citrato con los del cis, tisaconitato, fumarato, succionar humo, succinilco enzima, es una mala marato, noxa, oxalacetato, y sobre todo isocitrato si no te sabes el alfabeto alfa-cetoglutarato. Esenciales: linoleico y alfa-linolénico. Primer paso de síntesis de ácidos grasos. La coca es mala, acetil-CoA carboxilasa, ¿vale? La coca es mala. La beta-oxidación se da en la mitocondria, entran por carnitina. Los cuerpos cetónicos, ¿en qué sitio se sintetizan? Hígado, y no se consumen ahí. ¿Cuáles 3 tenemos? Acetoacetato, acetona y beta de hidroxibutirato. Precursor metabólico inmediato del acetoacetato que tenemos antes, nombre raro, hidroximetilglutaril-CoA. Primer precursor de que se forme colesterol, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, acetil, coenzima A, acetato, ácido acético. Principal regulador de la síntesis de colesterol, hidroximetilglutaril-CoA. Sí, reductasa. Principal fuente de eliminación de colesterol, sales biliares, y los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. Muy bien. Kilomicrones y VLDL llevan triglicéridos, ApoB100 las que vienen del hígado, ApoB 48 kilomicrones. HDL lleva ApoA1 y es la buena. El único aminoácido cetogénico puro es la leucina. En el ciclo de la urea teníamos el ornitorrinco cabroncete, que formaba una empresa de cítricos citrulina para Phineas-Ifer, pasaba al aspirador de vez en cuando. Aspartato era un agente secreto que succionaba arginosuccinato, iba a Argentina, arginina, cuando hablábamos de fumar para comprar sus habanos, fumarato. Ornitorrinco, ornitina, un poco cabroncete, carbamilfosfato. Vale la pena meter los trenes en la isla, vale valina, leucina. La pena, fenilalanina, meter metionina. Los trenes, treonina, trizófano en la isla, isoleucina, lisina. Déficit de lesnijan, deficiencia muy severa de hipoxantina, guanina, fosforribosiltransferasa. La glucogenosis, recordad, la tipo 1 era en la que podíamos tener mucha hiperlactacidemia porque teníamos mucha glucosa 6-fosfato, pero no teníamos elevados los cuerpos cetónicos. Solo se afectaba el hígado porque era déficit de glucosa 6-fosfatasa. En la tipo 3, que era déficit de la
enzima derramificante, teníamos cuerpos cetónicos elevados porque estábamos en situación de ayuno con gluconeogénesis y ciclo de Krebs bloqueado. Lo que sí que teníamos era cuerpos cetónicos, por tanto, y bueno, el resto de alteraciones no era tan llamativa. Lo que sí teníamos era afectación de músculo también y de corazón. En la inhibición competitiva llegábamos a la velocidad máxima con menos afinidad, más constante de Michaelis. En la no competitiva no llegábamos a la velocidad máxima, diferentes afinidades. Estábamos cabreadísimos con la insulina, o sea, la insulina estaba cabreadísima, Angry Bird enfadado con la glucosa y era muy ahorradora, lipogénesis y formación de proteínas. Mientras que el glucagón, adrenalina, cortisol están enamoradísimos de la glucosa y por tanto queman de todo para tenerla contenta y favorecen todas las reacciones dirigidas hacia ellas. Alimentación, ayuno totalmente intercambiándose con dos objetivos principales: aumentar la glucemia sanguínea para el cerebro y para eso que la glucosa no se consuma por el resto del cuerpo y consuman cuerpos cetónicos o triglicéridos. Muchísimas gracias, Farmamires. Nos vemos en septiembre, nos vemos los viernes. Hola. Sí.